Hola, soy KaiserMZN y esto es El Tozal Podcast, un podcast random sobre caos y procrastinación. Buenas a todos, hoy estamos con Rafa Caballero, escritor del libro Matrioska, que estudió un grado superior de Administración de Finanzas y de Electricidad, tiene también un título de un grado de Educación Social. Actualmente trabaja en el Cine de Victoria de Monzón y está aquí un poquito para hablar con vosotros sobre su faceta de escritor, un poco, sobre su faceta de político y sobre su faceta de trabajador en un cine, que también es muy interesante. Sí, ¿qué tal, Rafa? Muchas gracias por venir con nosotros. Buenas, Ángel. Gracias a ti por haber confiado en mí y por haber querido hacerme la entrevista, que además me apetece muchísimo. Me apetece muchísimo estar así un poco de charla contigo y de que nos puedan escuchar. Comentarte que sí, que todo lo que has comentado es cierto. Tengo 2 grados superiores de electricidad y de administración y finanzas, y después un grado que es como se llama ahora, que es una carrera universitaria de educación social. Y eso, y trabajo en el cine, he estado trabajando también en un centro de menores y he escrito un libro. Tengo, digamos, una vida bastante completa, he tenido hasta ahora. Y nada, y quería charlar un poquito al respecto. Y yo creo que también esta pequeña introducción con los grados superiores que he hecho y la carrera, que son cosas tan dispares, que yo creo que también simbolizan un poco la complejidad de todo lo que he ido haciendo. Porque escribir un libro no es sencillo, y que luego ya ahondaremos un poquito más en el tema. Y yo creo que tiene todo relación. El hecho de haber tenido inquietudes formativas distintas tienen relación con el comienzo de la escritura y con todo aquello que en su momento pues o me inquietaba o me generaba algún tipo de interés. Perfecto. Yo en esta faceta yo te reconocer que te entiendo, porque yo hice humanidades con griego y latín y al final yo soy desarrollador de software, que no tiene una cosa nada que ver con otra. Es que es súper diferente. Y te aporta muchos puntos de vista distintos. Sí, y también tiene mucha relación con el año en el que te toca decidir, porque sí, en ocasiones puedes estar muy perdido. Exacto. Y no sabes no sabes realmente lo que quieres hacer. Sabes que te gustan ciertas cosas, también te gustan otras cosas, y entonces tampoco sabes decantarte por cuál, no sabes decidir. Y luego también influyen los contextos. No es lo mismo estar en Monzón y a lo mejor no tener la capacidad para poder ir a estudiar a Zaragoza, a Lérida, a otro sitio, entonces ya tienes que morir al palo, como se suele decir, sí. Y si tienes aquí el grado superior de administración, pues lo haces. O el de electricidad, pues lo haces. O el de informática. O el de informática en este caso, ¿ves? Mira, ahí te entiendo. Perfecto, pues vamos a empezar con la entrevista, porque tenemos aquí mucha chicha. Perfecto. Tenemos muchos temas a tratar y, como siempre, estamos aquí muy a gusto conversando. Totalmente. Tenemos todo el tiempo del mundo porque esto es un podcast. Uh-huh. Y vamos a darle, a ver. Quiero empezar por el principio, como se suele decir. Lo mejor. Tú acabas de decir que eres escritor. Es una de las cosas, entre las 1000 cosas que haces más recientes. El año pasado escribiste un libro. Bueno, más es que publicaste un libro, Matrioska. Sí. Lo promocionaste aquí en Monzón, estuviste también en la Feria del Libro. Sí. Pocos escritores hay montisonenses y principiantes, como amateurs que haya en Monzón y más que publican en la Feria del Libro por primera vez. Pero aparte de esto, yo quiero ir más atrás, quiero ir al principio. ¿Cómo y por qué empezaste a escribir? ¿Cómo te dio por...? Es complicado. Es complicado porque además yo me voy a ir incluso para más atrás. Porque el escribir es una cosa que... Tú todo lo atrás que quieras, ¿eh? Sí, porque no solamente la escritura se puede centrar ahora mismo que he publicado el libro de Matrioska, que aparte tampoco me considero escritor como tal, porque como que sería como decir que juega un partido de fútbol y ha sido... Un escritor es una persona que escribe. No tiene por qué escribir un libro, ni tiene por qué publicar. Claro, bueno, sí, cierto es. Entonces sí, partiendo de esa base, entonces sí que puedo decir que soy escritor. Bueno, pues para empezar a responderte a esta pregunta, tengo que ir muchísimo más para atrás, porque yo no sabía que me gustaba escribir. Yo no tenía anteriormente ninguna inquietud que la quisiera plasmar con un boli en un papel.
Pero resulta que en el colegio, en el sitio educativo, formal, Sí. que tenemos todos, había un concurso de relatos. Mm. En el concurso de relatos, pues bueno, pues vale, pues participo, me apunto, simplemente porque nos daban algún rato de clase para poderlo hacer, Sí. y así pues como que te picabas un poquito la clase. Sí. Entonces yo, perfecto. Y entonces me di cuenta de que, ostras, de que por mi cabeza pasaban ciertas situaciones o ciertas historias que me gustaba plasmarlas, que me gustaba escribirlas. Pero claro, te puede gustar mucho una cosa, pero luego si no lo sabes plasmar medianamente bien, pues a lo mejor dices, uff, no Hay lo sé. mucha gente que tiene mucha imaginación desde pequeño y que le gustaría escribir, pero nunca dan el paso a hacerlo. Es que da miedo. Porque esto cuesta mucho, ¿eh? No se escribe de un día para otro, escribes muy bien y No, tienes que cuesta hacer mucha muchísimo. práctica, tienes que hacer mucho sacrificio. Tienes que... Sí, necesitas practicar muchísimo. Y aparte también tienes que leer muchísimo para poder tener por lo menos una forma de escritura. Yo también tengo que decir que tengo una forma muy personal de escritura y que en algunos puntos soy demasiado incluso pesado, entre comillas, porque es un poco, en algunos puntos la escritura es un poco densa, la mía. Pero bueno, también considero que es bastante gráfica. Sí que te querría comentar eso, que al principio yo no tenía la idea de querer escribir, de poder sacar un libro, no, nada. Simplemente me gustaba plasmar a raíz del concurso que se realizó en el colegio, me gustaba escribir, pero todo lo que yo escribía acababa en la basura. Sí. Acababa en la basura o lo quemaba en el campo, lo que sea. Porque no me gustaba enseñar nada de lo que yo escribía. Porque Mira, por lo esto general... es una de las cosas también que es muy difícil superar de una Muchísimo. persona que le gusta escribir, que es que pensar que las demás personas pueden ver tu obra entre comillas y que les guste. Es algo muy duro de superar, ¿eh? Porque te sientes desnudo. Sí. En cierta manera te sientes desnudo y tienes un montón de miedos que no te apetece mostrar. Porque yo considero, no sé si al resto de escritores le pasa lo mismo, yo escribo muchas veces acorde a lo que estoy sintiendo en ese momento. Sí. Puede ser que en algún momento yo esté más débil, pues voy a escribir algo que sea demasiado emotivo, demasiado sentimental o probablemente triste. Entonces me daba y me sigue dando mucho apuro que la gente pueda leer y reconozca el momento por el que yo estoy pasando en ese momento. Digamos que eso es algo que no me apetece, por lo que te decía, porque me siento desnudo. Pero bueno, yo ahí siempre, o desde el momento en el que supe que me apetecía escribir, que me gustaba, he tenido el apoyo de mi hermana. El apoyo de mi hermana ha sido fundamental porque yo escribía algo y claro, si me desnudo delante de mi hermana, metafóricamente hablando, pues bueno, ella ya me conoce, sabe cómo soy. Pues entonces ella en todo momento me ha apoyado. Me ha corregido, me ha dicho lo que le gustaba, lo que no, y eso me ha servido. Es algo muy bueno. Es buenísimo porque a partir de ella digamos actuaba como filtro. Una vez que ya había pasado el filtro de mi hermana, ya pasaba a lo mejor a mis padres o a algún amigo, y entonces podía ir viendo si me gustaba o no me gustaba. Entonces el comienzo fue por casualidad. El comienzo fue por casualidad y por diferentes apoyos que me aportaron y que me ayudaron para yo poder continuar con la escritura. En el concurso este que me presenté por casualidad, al final lo gané. Sí. Lo gané con un relato que se llamaba Carta a Ana, que sí, eso ya te lo pasaré para que lo leas porque creo que está bastante bien. Perfecto. Fue el primero que escribí. ¿Tienes colgado en algún sitio? Bueno, como me lo premiaron, lo colgaron en el colegio y lo colgaron también en la Clamor, en la página web de la Clamor. Porque luego lo publicaron y me pusieron de portada y tal. Fue también una experiencia muy gratificante. Pues esto igual, si no, yo suelo tener una sección de notas en el podcast y cuando estamos entrevistando a la gente y surge algún dato interesante o alguna cosa que tiene algún link por internet o algún dato, lo suelo poner en la sección de notas. En la sección de notas tenéis un link en la descripción que va a un blog con un artículo y ahí tenéis toda la información que vayamos comentando. Esto, por ejemplo, va a ir directo a la sección de notas. Durante la entrevista yo digo, mira, esto irá a notas, que sepáis que tenéis un link ahí y lo podéis revisar. Perfecto. Pues sí. Te lo paso con gusto y para que lo puedan leer y a ver si espero que les guste. Tras ese año que escribí Carta a Ana y lo gané el concurso. Sí. Ostras, dije, pues igual lo que escribo no está tan mal. Igual perdí un poco el miedo, digamos. Sí. Esto es algo muy importante. Es necesario. Es necesario porque tienes, digamos, el arropo y el apoyo no solamente de tu entorno familiar o de tus amigos,
también está bien que alguien ajeno a ti te diga, ostras, pues no está mal lo que escribes, es interesante, es curioso. Entonces eso me ha servido para reforzar mi idea de escribir. Y con esto quiero decir que yo ahora utilizo la escritura para todo. Si tengo un mal día, escribo. Si tengo un buen día, escribo. No quiere decir que vaya a escribir otro libro en 1, 2, 3, 4 años. Ni o sea, no estamos hablando de escribir un libro ni un proyecto literario, sino como una forma de, entre comillas, terapia, ¿no? O sea... Sí, es terapéutico. Y a partir de esa terapia surgen historias. Sí. Surgen historias que ya no luego son puedes así. aprovechar. Eso es. Y no son historias al final ajenas a ti. No quiero decir que tengan tu personalidad esas historias, que sea biográfico, no. Quiero decir... Tiene algo de ti, de tu estado de ánimo. De mi estado de ánimo tiene algo, pero luego aparte te sumerges tanto en esa historia que ya, por ejemplo, en la historia de Matrioska está el personaje de Antonio, Alfredo y Liz, y que al final yo ya no los conocía como personajes, sino que eran casi como entes, como fantasmas que yo conocía y que cada momento en el que yo tenía para escribir sobre ellos, pues digamos que el propio presente y mi imaginación con respecto a esos personajes me decía lo que tenía que escribir. Es un poco fantasioso, pero al final acabas teniendo una relación demasiado cercana con lo que tú estás escribiendo. Son unos personajes y hay que trabajarlos, hay que darles como una pieza de alfarería. Tienes un barro, sí. Tienes que ir moldeándolos, porque los escritores trabajan con personajes y hay que construirlos bien. Un libro Totalmente. con unos personajes mal construidos se nota muchísimo y la calidad se nota en ese aspecto. Totalmente. Pero es que aparte ya acaban siendo entes, acaban siendo tienen casi que ser personas. Reales. Sí. Para el lector y para el escritor tienen que ser reales, tienen que tener detalles. Sí. Es como si estuvieras describiendo a alguien que conoces, porque si no, básicamente, no tiene sentido. Básicamente, y como lo has creado tú, los conoces todavía incluso más. Puedes pensar o puedes sentir lo que sienten en cada momento o cómo actuarían ante... Eso te iba a decir, preguntarte qué harían si fuera este personaje, ¿qué haría? Eso es, parece como que te introduces en la piel de ellos. Como que tienen un destino propio. Como, este tío va a acabar así porque él es así, se comporta así. Totalmente. ¿Verdad? Es así, ¿eh? Y acaba siendo como un juego, y por eso digo que la escritura, como tú decías, es terapia, pero a la vez también es juego. Es también juego y disfrutas escribiendo porque más o menos intuyes qué es lo que le va a deparar la historia a esos personajes, pero mientras tanto van sucediendo diferentes contextos, situaciones o incluso alternativas, dudas, lo que sea, que acabas descubriendo, acabas descubriendo 3 vidas en este caso. Es muy curioso. Lo recomiendo, recomiendo escribir, te guste, seas bueno, seas malo, escribiendo lo que sea. Que yo creo que nadie es malo escribiendo, ¿eh? No. En el momento en el que alguien escribe acorde a lo que siente, eso que va a escribir es bueno. Lo importante es plasmar tus ideas en un papel, da igual la técnica. Es que la gente se cree que no puede escribir porque no sabe ortografía o no se sabe expresar, pero esto son herramientas que se van afinando con el tiempo. Totalmente. Bueno, a ver, sí que una persona, que tenga un poco más, por así decirlo, de estudios, o un filólogo va a escribir mejor que tú. Uh-huh. Sí, claro, porque él ha estudiado, pero... Técnicamente sí. No tiene por qué. O sea, claro. Puede escribir mejor que tú, gramatical, ortográficamente, pero la acción de plasmar una idea en un papel, de darle forma, de crear unos personajes, de crear una trama, eso es otra historia. No necesitas... Eso es. Escribir... Y aparte también creo que es muy importante las experiencias del propio escritor. Porque, por ejemplo, un filólogo va a saber hacerlo muy bien técnicamente y tal, pero a lo mejor no ha pasado por según qué fases de la vida o según qué experiencias que a lo mejor no la han podido reconfortar ni llenar de tal forma para poder plasmar esos sentimientos, esas experiencias, esas ganancias que el tiempo te ha ido dando y bueno, cualquier escritor amateur puede asemejarse a un filólogo, diría yo, acorde a las experiencias que ha tenido. Porque es súper importante. No es lo mismo estar, por ejemplo, un mes en el pueblo, no sé qué, que irte un mes tú solo a Inglaterra sin saber inglés, ir allí, te sientes perdido. Te sientes perdido y eso te va a dar una ganancia muy profunda y muy grande para poderlo luego plasmar en un papel. Hace poco entrevistemos a un chico de Zaragoza para una ruta literaria de un escritor aragonés que, bueno, más que escritor, él decía que era un agitador cultural. Mira. Era más un crítico literario, pero él escribió. Ajá. Tiene unos cuantos libros escritos y él creía que para escribir, además como era crítico literario, él entendía mucho de literatura y había leído un montón. Yo creo que es la persona que más ha leído, que conozco. Qué bueno. Y él decía
que la escritura necesitaba una parte biográfica del escritor. Sí. Bueno, había algunos géneros que no, porque en El Señor de los Anillos, No, claro. la fantasía épica, por ejemplo, bueno, sí, algo que sí que puede influir un poco la experiencia vital. Algo Pero sí. decía que un escritor para escribir no tiene que estar en su escritorio aislado del mundo y escribiendo, Total. sino que tenía que vivir. Si no vivías, tampoco Sí, ibas a escribir. totalmente. Porque no, lo que has vivido, si lo escribes, se ve más realista. Sí, y aparte, si solamente te centras tú en sentarte en tu silla del escritorio, solamente estás limitado por 4 paredes. Realmente tienes que tener ya una experiencia y una vivencia previa para poder plasmarlo dentro, porque en cada experiencia tú te has podido sentir mejor, peor, débil, más fuerte, has podido tener miedos, te has podido enamorar, te han podido surgir un montón de situaciones que todo eso al final va a desembocar, como si fuera, metafóricamente hablando, como si fuera en un embudo. Sí. Todo lo metes ahí, o en una batidora, todo lo mezclas, y al final sale el líquido. Al final sale la escritura, sale tu historia. Por ejemplo, si tú has tenido una relación con una persona, has tenido una experiencia, tú puedes plasmar esa experiencia en un relato o en una historia. Por supuesto. Y eso es algo que ayuda mucho. Eso es, ayuda muchísimo, porque tú ya has pasado por ahí y ya sabes las emociones que te ha generado, o esa ruptura, o el placer, o la pasión, cualquier cosa. Los músicos siempre que hablan de sus canciones dicen, mira, esta canción la escribí porque estaba así, o porque conocí a alguien que estaba así, y es algo como muy... Pero bueno, tú lo ves y en la vida vas a asociar esa canción a la vida del músico. Bueno, Claro. En principio porque tampoco la conoces, pero... Pero eso acaba siendo algo tan personal, porque yo, por ejemplo, en el libro, que escasamente tiene 200 páginas, pero si leo según qué frases, sé en el momento en el que yo me encontraba en el momento en el que yo lo escribí. Y es algo que, pues, eso es un hándicap positivo que tiene el escritor a la hora de ver su obra, su libro, lo que sea. Y eso le pasa también, por ejemplo, lo que decías a los músicos. Y sientes el doble de placer cuando lees según qué párrafo y dices, hostia, en ese momento me encontraba así, además recuerdo que ese día había quedado, por ejemplo, con mi abuela, que habíamos... Es una herramienta de teletransporte tan grande que... es flipante, ¿eh? Mira, ahora que estabas hablando del libro, vamos a empezar a atacar por ese franco. Perfecto. ¿Cómo empezaste a escribir Matryoshka? Ya nos has contado un poco tu proceso creativo, pero sí me gustaría que nos contaras cómo y por qué empezaste a escribir Matryoshka y cómo lo hiciste. Es complicado. ¿Cuál es tu método más o menos de...? Porque si alguien, por ejemplo, quisiera empezar a escribir y te quisiera a ti coger como modelo, ¿cómo le podías explicar? Pues yo lo hice así y a mí me funcionó. Que esto es lo típico, ¿eh? Cada uno tiene su método. Eso es. No hay un método universal No. para escribir. Cada maestrillo tiene su librillo, que dicen. Totalmente. Pues es complicado, ¿eh? Es complicado porque yo nunca había hecho una escritura o algo que fuera superior a 8 líneas, a 8 páginas. Yo siempre me centraba en escribir relatos. Sí. Porque era lo que yo había hecho, con lo que yo había ganado un concurso y tal. Y claro, yo, pues, era algo en plan rápido. Empiezo, tengo la idea, introducción, nudo, desenlace, digamos. Pero llegó un momento en el que me puse a escribir sobre un personaje que se llama Antonio, que está en la barra del bar de un prostíbulo. Me vino esa idea a la cabeza. Y me metí en su pellejo. Y empecé a desarrollar un poco la acción o la secuencia de lo que le estaba sucediendo en ese momento, él sentado en el taburete, mirando al camarero, mirando en ese caso al vaso de ron, y me empezaban a venir pues ciertas ideas de cómo podría transcurrir su historia. Y claro, empecé a escribir y me di cuenta de que esa escritura ya no tenía solamente 2-3 páginas, sino que estaba empezando a coger mayor fondo. Un proyecto ya... Sí. un plan de futuro, por así decirlo. Digámoslo así. Y claro, era algo que era nuevo para mí. Era nuevo para mí y yo lo estaba descubriendo también. Porque, claro, yo no es que quisiera acabar en 8 páginas, sino que cada relato tiene también su historia y tiene que acabar cuando acaba, lógicamente. Pero en este caso no había un final, y es más, me atraía saber más de la vida de Antonio, en este caso. O sea, tú dejaste crecer el relato. Sí, pero porque el mismo protagonista me obligaba, entre comillas, a escribir sobre él. Y a mí me atraía escribir sobre él
sabiendo un poco cómo iba a transcurrir su historia, pero sin saber qué era lo que le iba a deparar la historia. Es como... O sea, tú empezaste sin una estructura clara, sino que lo dejaste fluir. Sí, lo dejé fluir totalmente. Sí que tenía la idea de lo que yo quería presentar, o de lo que yo quería escribir, pero claro, lo que te he dicho, conocía la introducción y el desenlace sobre todo. Vale. El inicio y el desenlace. La introducción y el desarrollo me costaba. Me costaba porque sabía las cosas que le iban a suceder a este protagonista y al resto de protagonistas, pero claro, no lo sabía concretamente, no sabía a este le va a pasar esto en tal momento, no, sino que todo eso iba fluyendo. Vale. Y yo creo que cada situación que estaba por la que atraviesan los protagonistas está influenciada en todo momento por el momento en el que yo me encontraba en ese presente, porque yo estaba también muy liado con los estudios, con el trabajo, no tenía tiempo para nada, entonces yo creo que toda mi frustración quizás o mi estrés, pues lo dejabas ahí. Lo dejaba salir en base a los protagonistas. En base a los protagonistas y, por ejemplo, si yo tenía un momento de tristeza, este libro es drama y es también intriga, pero mucho de, como yo estaba frustrado en ese momento, el drama parte de mí. Y eso también me ayudaba para que yo, en mi situación real, yo me desprendiera de cualquier problema, digamos que fuera la mochila que yo ya tenía cargada, la fuera liberando. Y eso a mí me ayudó muchísimo. ¿Y cómo escribías? Tú, bueno, me has contado que lo hacías en tu tiempo libre, o sea, te tuvo que costar bastante. Sí, porque como tenía, pues, el ¿Cómo trabajo... lo solías hacer? ¿Que escribes en...? A ver, esto es una pregunta muy buena. ¿Tú cómo escribes? ¿En ordenador? Sí, yo escribo en ordenador. No, yo escribo en ordenador. Me pongo en el ordenador que tengo en el cuarto de estudio del piso y dejo fluir. Porque es lo que te he dicho, que es como un juego. Es que es como un juego. Yo en el momento en el que ya sé la historia del personaje, yo me siento y sé lo que tengo que escribir. Sé lo que tengo que escribir y empiezo a escribir. Empiezo por el principio, acabo por el final y justamente acabo plasmando lo que yo quería decir. Y es que es difícil de explicarlo, ¿eh? Yo no quiero escribir durante todo el día. No sé si a los escritores les sucede, sino que yo tengo que tener... Yo por la experiencia que tengo yo de hablando con escritores, los escritores entre comillas profesionales sí que tienen un horario y sí que se esfuerzan a escribir y tienen una metodología y siguen unos esquemas y van trabajando pues con, por ejemplo, X horas al día como un trabajo. Sí, claro. Y ellos a base de trabajar pues van sacando material, le van dando forma, pero la gente que es más amateur, por así decirlo, pues tiene sus momentos de inspiración. No siempre vas a ponerte a escribir y te va a salir cosas, pero tienen su técnica y también tiene su chicha, porque tienes que hacer lo mismo que hace un señor en 8 horas, tienes que ir haciendo tú en tus ratos libres. Eso es. Sobre todo que ahora con internet lo difícil de ponerse a escribir, porque la gente ya tiene las ganas y tiene más o menos un poco la técnica, lo difícil es desconectar. Sí. Lo difícil es coger y ponerte delante del folio en blanco, que eso también es otra cosa que asusta mucho, y dejar internet de lado y ponerte a escribir. Y ya surgirá todo. Porque la gente se cree que tú escribes y todo lo que escribes es lo que vas a publicar. Pero no. Tú tienes que coger todo ese material que has hecho, cortar cosas, añadir cosas, corregirlo. O sea, hay un proceso como de revisión. Sí. Ese proceso de revisión, ¿cómo lo hiciste? ¿Lo hiciste al final del libro? ¿Lo ibas haciendo sobre la marcha? ¿Te ayudó alguien a hacerlo? Sí, yo lo hacía sobre la marcha y luego también al final. Porque es lo que dices, que hay muchos escritores que sí que se imponen, digámoslo así, un horario de escritura. Yo en mi caso no, porque es más, lo intenté. Intenté imponerme un horario para estar, por ejemplo, después de comer, una hora y media escribiendo. Pues no salía nada. O si salía, al día siguiente lo borraba. Y decía, ¡buah! Esto que he puesto es un tostón. No me atraía. Entonces entonces aprendí que yo tenía que escribir, según mi forma de escribir, cuando a mí me apetecía, cuando se tenía esa inspiración que se suele decir. Y la revisión, lo que te digo, si yo me imponía escribir, al día siguiente cuando lo revisaba, lo borraba todo. Yo la revisión lo iba haciendo paso a paso, capítulo a capítulo, párrafo a párrafo y luego al final.
Aparte, también tenía lo que he dicho antes, la ayuda de mi hermana, porque mi hermana ha sido parte fundamental a la hora de poder escribir el libro y de editarlo, porque a mí me faltaba ese arrojo. Yo simplemente escribía por diversión, para tenerlo, digamos, en la carpeta de mis favoritos del PC. Pero ya está. Pero ella me ayudó diciendo que sí, que estaba bien, ella me lo iba corrigiendo porque también le gusta mucho el tema ortográfico, a lo mejor alguna frase que se entendía regular, pues ella me ayudaba a poderla reordenar o poderla hacer de una mejor manera, y es que ha sido vital. Su apoyo y su esfuerzo ha sido súper importante para mí, porque además también entendiendo que ella también tiene su trabajo, tiene sus historias, tiene su vida, pero ella también paraba un segundo, bueno, unos minutos o algunas horas de su tiempo como para leerse lo que yo había escrito y ayudarme a volverlo a rehacer en el caso que fuera necesario. O sea que es como en todo, necesitas un apoyo. Sí, pero los libros no se corrigen solos. Total. Necesitas un libro, necesitas siempre lectores que te lo lean. Sí. Necesitas gente que te corrija las faltas que tú dices. Y además un escritor siempre que tiene que revisar constantemente el material. Porque si iba a decir, por ejemplo, el personaje al principio de la historia que nació, yo que sé, en Pamplona. Eso es. Y luego dicen que es de Zaragoza. Y eso no puede ser, son detalles tontos. Sí, pero eso además, cuando más importancia le di a eso ya fue al final, cuando ya estaba todo realizado. En el momento en el que yo corregía en cada capítulo, en cada párrafo o cuando sea, yo ya me centraba más bien en lo que era la forma, en si se entendían bien las frases. Porque, por ejemplo, creo que este libro tiene frases bastante buenas y bastante... bueno, más que frases son reflexiones. Considero que son reflexiones. Y yo durante me centraba en eso, en las reflexiones y que se entendiera bien la metáfora, la idea de lo que yo quería... Luego hablaremos un poco sobre la temática del libro, porque no queremos hacer spoilers. Claro. Así que yo te preguntaré más o menos qué es lo que querías expresar y cómo lo has expresado, para que el lector pueda llegar al libro y no se estropee la experiencia. Entonces, ya hemos hablado un poco del proceso creativo, de cómo empezaste a escribir, y ahora toca lo que se suele decir que es más difícil, que es publicarlo. ¿Cómo empezó y cómo acabó esto? Es una odisea, ¿eh? Es una odisea, pero cada vez que lo recuerdo, siento muchísima alegría y también cierto orgullo, ¿eh? Porque fue muy complicado. Fue complicado, pero porque yo tampoco, ya te he dicho, yo necesitaba del apoyo de mi hermana para tener el arrojo de decir, lo voy a publicar. En el momento en el que yo ya tuve ese feedback y tuve el convencimiento de sí, lo voy a sacar, empezó todo un recorrido que además fue todo demasiado rápido, demasiado precoz. Porque yo ya tenía el libro que me costó escribirlo un año y medio más o menos. Yo ya lo tenía escrito por decirte, desde enero, ¿vale? Y hasta mediados de octubre no me decidí a decir, lo voy a editar. Aparte, no sé si, como era mi primer libro, no sé si también tenía mucho miedo al rechazo o tal, tampoco lo quise enviar por ninguna editorial. Aparte, entiendo que es muy complicado que te lo puedan editar ya al principio, pero me daba miedo ese rechazo. Entonces me enteré que en Monzón había una empresa que también estaba comenzando, Books Online, que era una pequeña editorial y ostras, que ella me podía ayudar. Y entonces él era el comienzo de Books Online y era mi comienzo editorial para poderlo editar. Y dije, pues este es el momento. Pero no solamente fue por eso, porque digamos que se habían juntado los astros de que ellos comenzaban y yo tal, sino que al igual que la portada aparece la mano de mi abuela, es su mano sujetando una matrioska, porque es un homenaje hacia ella, porque ella enfermó y falleció. Y cuando estaba en el hospital yo le hice la foto a esa mano, encima de la mesa donde te dan de comer allí en los hospitales, en la mesa blanca, que empezar saber que la portada va a ser ella en ese sitio, te quitó mucho trabajo de encima de... Sí, te quitó mucho trabajo de encima y aparte te emociona muchísimo porque algo tan bonito que empiece en un sitio tan feo como es un hospital y sabiendo que las condiciones de mi abuela no eran las mejores en ese momento y probablemente sucedería lo que sucedió, aún hacía que sintieras o más miedo o esa sensación de escalofríos. Entonces, en el momento en el que yo le hice la foto
por si acaso sucediera lo que realmente sucedió, dije, esta va a ser la portada de mi libro. Esta va a ser la portada de mi libro y me ayudó a convencerme todavía más de que lo tendría que editar. Ya cuando falleció, que fue el 13 de octubre, ya dije, pues nada, esto se va a editar, lo voy a hacer y va a ser el homenaje que no le he podido dar en vida como tal, pues se lo voy a dar, digamos, ya de forma póstuma. Y entonces fue la semana después del fallecimiento, ya fui a hablar con la empresa editorial Books Online a decirles que lo quería editar, que se leyeran mi libro, a ver qué les parecía, si lo veían acorde para poderlo publicar y nada, que me dieran sus impresiones. Sí. Enrique, que es el jefe de esta editorial, en todo momento, vamos, me abrió los brazos, me ayudó, me hizo un feedback muy bueno. Luego ya ellos también tienen sus propios trabajadores, por ejemplo, para las correcciones, para la ortografía, aunque yo ya lo había llevado demasiado manido, demasiado trabajado, como para que no hubiera... No fue una autoedición, sino que tuviste la ayuda de una editorial, que aunque era pequeña, sí, seguía siendo una editorial y tenía sus mecanismos de... Eso es, lo que pasa que tenía las dos opciones. Podía hacer la edición 50-50, tanto por mi parte como por ellos, o hacer la autoedición. Me dieron las dos opciones. Yo me decanté por hacer autoedición. Simplemente por una cosa casi a lo mejor romántica de decir, he hecho esto, es mi pequeño hijo, pues yo quiero que el 100% de mi hijo sea mío. No quiero compartirlo, digamos. Pero simplemente por esa idea romántica, pero vamos, porque simplemente yo había querido editarlo para hacer un homenaje a mi abuela. Es que hoy en día con la crisis la autoedición es una de las mejores formas de publicar para los escritores novel. Sí, yo estoy muy contento. Conozco muchos casos de autoedición. De hecho, acuérdate que, bueno, luego hablaremos, porque en la Feria del Libro tú estuviste. Sí. Ya te presenté un chico Exactamente. que también se había autoeditado. Estuvimos en el mismo stand, además. Estuviste en el mismo stand. Y ahora, tal y como está la situación, parece que casi es la última opción que nos queda. Sí, no, total. Que les queda a los escritores noveles. Y aparte, si la editorial o los trabajadores de la editorial en todo momento están en pro de esa edición, te ayuda muchísimo porque te sientes arropado. Porque nosotros decimos autoedición y no es que te hayas cogido tú a encuadernar los libros ni hayas hecho el diseño, sino que eso lo ha hecho una empresa. Eso es. Pero ¿cómo es esto de la autoedición? Porque ahora estoy pensando que la gente no entenderá el concepto. ¿Qué diferencia una autoedición de una edición? Bueno, es complicado, ¿eh? Porque claro, también tenemos que tener en cuenta que era el comienzo de la editorial. Es decir, yo desconozco también los procesos de edición que tienen otras editoriales. Yo simplemente yo entregué el manuscrito para ver si estaba acorde a la idea que ellos tenían. Porque claro, yo podía haber escrito un manuscrito, podía haberlo hecho y que no sirviera para nada y ellos me dijeran, oye, no tiene o la calidad o no cumple. Te podrían haber dicho, por ejemplo, que ellos hacían, por ejemplo, que nosotros hacemos ciencia ficción y a nosotros el tema no nos interesa. Totalmente, me podrían haber dicho eso. Pero claro, pero para eso sí que ellos necesitan el releerlo varias veces y no solamente una persona, sino las personas que están trabajando allí, por ejemplo, la correctora, la persona que lo iba a corregir, también lo tenía que leer, lógicamente, de forma muy concienzuda y saber si realmente, determinar si realmente valdría la pena poderlo sacar o no. Entonces, la editorial, por lo general, cuando una empresa te quiere editar a ti, digamos que todo el riesgo y todo el coste económico lo lleva la editorial. Sí. Y tú tienes luego ya un porcentaje de ganancias, de los beneficios de las ventas de ese libro. Yo en mi caso, en la autoedición, lo que hice fue poner todo el dinero yo. Y después también los beneficios los tenía todo yo. Pero claro, eso ya supone un riesgo bastante alto. Pero claro, el riesgo al final acababa siendo el menor de mis problemas o el menor de mis inquietudes, porque yo lo que quería era hacer el libro para homenajear a mi abuela. Y lo que te digo, yo quería homenajearle a mi abuela con mi hijo, supuestamente, y quería que mi hijo fuera mío. Entonces simplemente fue por eso, pero tuve las dos opciones, del riesgo tenerlo yo en la totalidad o que lo tuviera la editorial junto conmigo. Pero para poder llegar a esa parte, a ese momento de elección, tenía que tener el feedback o la determinación de la editorial de que estaban de acuerdo en poder llevar a cabo el proceso de edición del libro.
Y entonces tú entraste en el manuscrito, se publicó. Eso es. ¿Cómo Durante fue? el tiempo en el que yo lo entregué, luego se hicieron las correcciones oportunas, luego también las sugerencias de, oye, pues esto lo podrías hacer mejor así, o tal, o cual. Por ejemplo, en la portada hay un reloj, que ellos me comentaron que mejor que a lo mejor no estuviera, pero no, al final la decisión la tomaba yo. Y yo quería que sí que estuviera el reloj porque es importante que marcara las 5 de la tarde, o las 5 de la mañana, que marcara las 5 en punto. Entonces, digamos que ellos también te dan la alternativa a, bueno, te dan ideas y luego tú las tomas o las dejas. Luego también para la portada con los diferentes fondos, si a lo mejor un fondo más claro, a lo mejor un fondo más rugoso, con algún tipo de pinceladas, así más en plan dibujo, más realista, menos. Entonces todo eso son sugerencias y al final el que decide es, en este caso yo, que era el que lo había escrito y el que me estaba autoeditando. Pero en todo momento fue un trabajo consensuado entre ellos y yo, y al final pues salió pues el libro. Mira, lo tengo aquí delante, que no se va a ver porque es un podcast. Eso es. Lo tenemos aquí delante. Vale, entonces se publicó el libro y pasamos a otra fase, porque una vez que lo has publicado ya no te vas a casa y dices, ahora ya está. No. Ahora viene la promoción. La Exacto. promoción, que se dice. La promoción. ¿Cómo Exacto. fue? ¿Cómo fue? Porque este libro, que vamos a adelantar un poco acontecimientos, la primera edición se agotó. Se agotó. Que siendo una autoedición, y siendo un caso tan concreto como el tuyo, de un escritor que publica por primera vez en un pueblo pequeño, Eso es. se agotó enseguida. Sí. Así que cuéntanos cómo fue la promoción, qué hiciste. Fue complicada. En todo momento fui de la mano de Bus Online, porque ellos también tienen más relación con los diferentes medios de comunicación locales y de las localidades vecinas, de Binefar, de Barbastro, de Binacé, de Font. Entonces fue duro en el sentido de que no era yo a lo único que me dedicaba. Es decir, yo estaba trabajando en el cine, estaba trabajando en un centro de menores y claro, también tenía que sacar tiempo para hacer la promoción, para hacer las entrevistas, para poder estar en todos los sitios a la vez. Era complicado. Como digo, fui de la mano de Enrique, de Bus Online, y ellos me organizaban, me decían dónde tenía que ir, más o menos, cuándo podía ir. Si no podía presentarme a la radio para hacer la entrevista, pues me llamaban por teléfono y la hacíamos en 10 minutos que tenía libre. Entonces, eso fue muy importante para mí, que me dieran esa flexibilidad. A su vez también fue muy importante y muy válido para mí el boca a boca. Que la gente supiera que yo había escrito un libro, porque trabajo en un cine. Sí. Y como hemos comentado anteriormente, y la gente mucha me conoce de ahí del cine, pero claro, tampoco sabía mi faceta de que me gustara la escritura o de que fuera a editar un libro. Entonces el boca a boca también hizo que dijeran, ostras, pues el del cine ha sacado un libro, y eso también me ayudó muchísimo. Además hice la primera presentación que hicimos, la hicimos aquí en el cine, en la misma sala en la que estamos haciendo ahora la grabación. Anda. Sí, la hicimos aquí, que es una sala de casi 200 butacas y se llenaron 160 por ahí, y es algo que me abrumó, porque, ostras, yo soy un escritor amateur, que nunca había escrito nada, que nunca lo había editado, y se llenó casi la sala. Pudimos hacer también un pequeño book trailer, que es como un trailer de una película, pero lo hicimos en un trailer, pero del libro, que quedó también muy chulo, que lo presentamos en la pantalla en grande en el momento de la presentación. Vamos a colgarlo también en las notas, por si lo queréis ver. Sí, perfecto. Y fue algo súper emocionante. También te digo que he empezado a saborearlo incluso más, una vez que ha pasado el tiempo, que en el momento. Porque en el momento era como mucho colapso seguido. En plan, tengo que hacer esta entrevista aquí, tengo que hacer la entrevista en el otro lado, luego hacer la presentación, luego tengo que ir a buscar los libros que los tengo que llevar a la feria del libro, luego no sé qué. Era como muchísimas cosas seguidas. Y ahora que ya ha pasado un año, como que he hecho en falta ese ajetreo y ese volver a experimentar aquello que viví en su momento. O sea, que ahora experimentaste la sensación de cómo es una promoción y ahora te gusta ese... Sí, me gusta. En su momento, ya te digo, fue mucho colapso y era mucho nerviosismo. Y la primera vez que lo hacías. Exacto. Es que era la primera vez, era virgen en todo momento. Y, esa sensación ahora mismo la querría volver a vivir, pero con la tranquilidad de la hora. Y la experiencia. Total, porque eso es algo que nadie me quita. Eso es algo que nadie me quita, y el ver que estuve apoyado por tanta gente, con tantos amigos, con tanta familia,
con gente desconocida que me venía... Cuando, por ejemplo, hiciste la presentación en el cine, ¿no te imaginabas que fuese a estar tan lleno? No, que va. Tan lleno no, es más, no me lo... ¿Cómo me lo voy a pensar? No, pensaba que estarían, pues yo dije más o menos a lo mejor entre 20, 30 personas, 40 a lo mucho, pero no, se llenó. O sea, fue espectacular, y aparte el hecho de que mi jefe me cediera la sala para poder proyectar el book trailer y que estuvieran en la presentación el editor, la correctora, mi hermana que tanto apoyo me había ofrecido y yo, y que todos tuviéramos nuestro tiempo de hablar y tal, fue una presentación muy emotiva a mi juicio y valió la pena. Valió muchísimo la pena porque todos tuvimos nuestro espacio, la presentación duró 1 hora y media más o menos y yo creo que la gente salió muy contenta. Luego a cada persona que compraba el libro y aunque no lo compraran, le entregábamos una caja pequeña de palomitas, sí, con la imagen de la portada, y así durante la presentación que pudieran comer y degustar las palomitas, porque yo también he estado muy influenciado con lo que es mi trabajo, con lo que es el cine, y también en algunos momentos del libro también se ve esa influencia positiva que ha tenido el cine con respecto a mí. Bueno, entonces nos has dicho que promocionaste el libro haciendo una presentación aquí en el cine del libro, que fue bastante extensa, que estuvieran todas las partes implicadas, y estuviste en radio, estuviste en los medios locales, y hay una de las fases de la promoción que me interesa mucho, que es la Feria del Libro Aragonés, que se celebra en Monzón, el Puente de la Constitución, y que este año celebra su 25 aniversario, con lo cual no es una feria que lleve 4 años, es una feria muy importante. Eso es. Y necesaria, ¿eh? Muy necesaria. Es de las ferias más importantes en Aragón, que es la Feria del Libro Aragonés. Eso es. Su nombre lo dice. Que por cierto, vamos a ver si podemos estar esta edición, haremos especiales de allí, bueno, en falso directo, que se suele decir. Intentaremos entrevistar a algún escritor. Sí, espero que sí, espero que lo consigas. Que esto lo digo ahora en exclusiva, no lo había dicho antes para los oyentes. Entonces tú, una parte de la promoción fue ir a la Feria del Libro, que aunque parece una tontería, pero es un paso bastante grande, porque tú estabas entre los escritores bueno, por decirlo así, los mejores escritores de Aragón. Casi todas las editoriales que hay en Aragón y ya en el mundillo. Sí. ¿Cómo fue aquello? Y también tuviste una pequeña presentación. Eso es. En la feria. Totalmente. Además sucedió una cosa súper curiosa, que fue la primera vez que se agotaron los ejemplares en la historia de la Feria del Libro. Porque... Aquí es cuando pasó lo que hemos dicho antes, de que se agotó la primera edición. Sí, se agotó la primera edición en la Feria del Libro. El primer día de la Feria del Libro la agoté. Luego ya el siguiente día, ya lo que tuve que hacer es entregar una especie como de vales, por un libro, y lo envié, los libros que compraron a posteriori, les entregué el vale y luego los firmé y se los envié a su domicilio. Era yo el que hacía también de cartero para entregarles el libro a las personas que lo habían querido comprar. Pero fue un orgullo también que fuera la primera vez en la historia de la Feria del Libro, de esos 24 años, ahora ya 25, que se había terminado la primera edición antes de que acabara la Feria del Libro. Además es algo muy especial, porque nosotros nos hemos criado con esa feria. De pequeños nos llevaban allí. Eso es. Y es algo muy grande. Totalmente. Y en el momento en el que a mí Enrique de Books Online me dice, vamos a estar en la Feria del Libro, yo no me lo creía, porque es más, yo veía allí a los escritores que iban cada año y a las editoriales que iban cada año, que eso para mí era, pues vamos, algo utópico, algo que yo no lo podría alcanzar. Pero mira, lo alcancé. Y, tengo unas sensaciones muy bonitas. Además fue un fin de semana muy duro, porque trabajaba en el centro de menores y yo iba de noches. Sí. Plegaba a las 8 de la mañana, a las 10 se abría la Feria del Libro, me parece, o 10:30, entonces de 10:30 a 1, pues bueno, estaba mi hermana allí para poder estar atendiendo a la gente que quería comprar el libro. Pero claro, yo no estaba. Y yo después iba a la 1:30, a las 2, o ya por la tarde. Pero fue un fin de semana demasiado duro, porque eran como muchas cosas. Dormir muy poco y luego acababas con un dolor de cabeza porque eran muchísimas horas, mucho ajetreo y una sensación de cansancio, porque además después de esas 8 horas allí en la Feria del Libro tenía que ir a trabajar otra vez de noches. Fue complicado. Pero
es una felicidad la que siento al recordar. Además nos regalaban también una pequeña botella de vino de agradecimiento de haber presentado y de haber hecho la pequeña presentación allí en la Feria del Libro, y ahora cada vez que la veo, es un escalofrío lo que siento. Además me consta que la organización de la Feria del Libro, a pesar de que es un evento tan grande, es algo muy, o sea, es como muy, ¿cómo decirlo? ¿Es algo muy casero? No, casero no es la palabra. Es algo muy... Se trata todo de forma como si fuera pequeña, pero después salen unos resultados muy grandes. Sí. Pero eso lo que hace, lo que simboliza es que es el algo cariño. Muy humilde. Es algo muy humilde. Es muy humilde, y el cariño con el que se trabaja allí, con el que se organizan las cosas, ¡buah! Te llena también de orgullo y de pasión, y de querer ayudar, y de querer colaborar, y de querer estar allí, y de que si se necesita algo, pues tú estar allí para apoyar lo que haga falta. O sea, la gente que somos de Monzón o de la zona y nos gusta leer, para nosotros es uno de los acontecimientos del año, porque los escritores están ahí, hablas con ellos sobre el libro. La putada es que cuando hablas con ellos sobre el libro, lo estás comprando y no te lo has leído. Pero puedes volver el año siguiente y ahí están. Eso es. Incluso puedes hacer amistades. No es como una feria de libro, por ejemplo, de Madrid, que hay una cola de, 300 personas para firmar un libro. Hola, adiós, gracias, te ha gustado, sí, ¿no? Y y te vas. Claro. Esto es algo más íntimo. Más íntimo. Eso es, y puedes conocer a los propios escritores, te pueden explicar cuál ha sido su proceso creativo, qué es lo que han sentido. ¿Qué tal fue conocer a la gente que se dedicaba muy bueno. a la industria? ¿Conociste a mucha gente? Sí, conocí a mucha gente, a gente de Monzón que también había hecho libros, y es que, como te he dicho antes, yo no me consideraba escritor, para mí era algo novedoso, lógicamente, era el primero y estaba allí, ostras, y para mí todo eso era como un aprendizaje diario. Más que diario, constante, y aprendizaje por minutos. Y el hablar con otras personas que habían pasado por los mismos miedos que yo había transcurrido, o por las mismas situaciones, o por los temores, o incluso también por la alegría, por la pasión, por el querer, hacía que como que no te sentías solo. Todos los escritores que habían allí habían estado en tu situación alguna vez. Claro, no te sentías solo, te sentías apoyado por mucha gente conocida y desconocida hasta ese momento. Y fue una sensación muy positiva. Además, el estar acompañado y arropado por el resto de escritores fue algo que vamos, cuando me cruzo por la calle con ellos, aún recordamos esos momentos, sabemos que nos hemos conocido ahí, sabemos por qué nos conocemos, y como que tenemos esa sintonía, digámoslo, mental, de placer, de decir, mira, ha sido porque hemos pasado por la Feria del Libro tal año, en tal momento, porque habíamos escrito un libro que nos había costado mucho, pero que nos ha dado un montón de alegrías. ¿Este año vas a estar en la Feria del Libro? No, este año no, porque uno de los requisitos para poder estar en la Feria del Libro es publicar ese año. Vale, entonces, como yo este año no he publicado nada, que además tampoco es que haya escrito en exceso, he hecho algunos relatos, pero también que se quedan en casa, y a lo mejor, quién sabe si en un futuro haré un libro de diferentes relatos. O ya saldrá un relato que se alargará como este. Pero claro, como el requisito es editar ese mismo año, pues este año es imposible. Pero vamos, estaré como público y compraré pues bastantes libros. Entonces, ahora que hemos hablado de la Feria del Libro Aragonés, ¿hay algún otro evento que te gustaría recordar de la promoción? Es que al que tengo muchísimo cariño es el que he comentado anteriormente, que es la presentación que hice aquí. Fue el Sumum, porque fueron como muchísimas sensaciones. Fueron muchísimas sensaciones de repente en las que me sentí único. Y sentí que lo que yo había hecho pues estaba siendo valorado. Y más todavía porque tenía el homenaje a mi abuela. Que yo es a lo que en su momento y al finalizar la presentación dije que le aplaudieran. Que no me aplaudieran a mí, sino que aplaudieran a la protagonista de la portada, que era mi abuela. Entonces, ese fue el mejor de los momentos que he pasado tras la escritura. Perfecto. Pues ahora vamos a hablar, porque hemos estado todo el rato hablando en pasado, y ahora vamos a cambiar el tiempo verbal. Perfecto. Y vamos a hablar un poco de futuro. Ya has comentado un poquito, unas pinceladas. Después de toda esta experiencia, todo lo que has aprendido, y te ha servido para ir madurando un poco como escritor. Muchísimo. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que quieres hacer? Yo entiendo, como nos has explicado, que estás muy ocupado. Luego también vamos a hablar de esto, porque tienes una agenda... Sí, complicada. Que ni en papa de Roma, macho. Más o menos. Y me gustaría saber cuáles son tus
planes de futuro en el tema de la escritura. Lo otro lo vamos a reservar para después. Perfecto. Pues en el tema de la escritura, y me alegro que así sea, es ciertamente una incógnita. Es ciertamente una incógnita, al igual que era el transcurso de la escritura de la vida de estos personajes. Porque yo sé que me gusta escribir, sé que necesito escribir, pero no sé si lo que yo escribiré o lo que escribo es publicable. Bueno, publicable, o si se puede llegar a publicar, porque claro, si son relatos son muy breves, sí que podría hacer lo que he dicho, un libro de relatos para un futuro, pero bueno, eso... Ahora mismo no tienes un proyecto en mente, y aparte sino que estás intentando repetir lo que hiciste la última vez, que es escribir y que fluya. Eso es, porque aparte prefiero no tener ningún proyecto, porque en el momento en el que me impongo tener un proyecto, ostras, no me siento libre. No me siento libre y parece como que estoy bastante coartado y limitado. Entonces yo prefiero escribir cuando me apetezca, escribir lo que me apetezca, de la forma que sea, y después, si está la oportunidad de poderlo llegar a editar, editarlo. Y si no se pudiera llegar a editar nunca más, pues no se puede llegar a editar nunca más. Yo la experiencia ya la tengo. Y que te quiten lo bailado. Por eso. Entonces, quién sabe, lo que dicen, Dios dirá, bueno, Dios, Alá, quien sea. O sea, perfecto. Que se vea a verlas venir, digamos. A verlas venir, lógicamente, con su respectivo trabajo y su respectivo esfuerzo. Porque no puedes decir, sí, me voy a sentar, voy a escribir 4 líneas y venga, y a partir de ahí ya editaré algo. No. Vale. Tienes más o menos que tener una idea de que lo que tú vas a escribir o que en un futuro quieres publicar va a ser medianamente bueno. Tampoco te estás poniendo ningunos plazos. No, eso, quiero. Para la hora de la creatividad es mejor. 1000 veces mejor no ponerse ningún plazo, porque además te puedes obsesionar y esa obsesión de tengo que hacer algo va en contra siempre. Sí, yo pienso que sí. Porque aparte, tú miedo al folio en blanco no tienes ninguno. Porque es lo que tú dices, tú constantemente escribes, no es que tú tienes práctica. Lo único que necesitas es creatividad suficiente. Eso es. Para que un proyecto pues salga solo. Totalmente. Y si un día me siento porque me apetece escribir, pero a los 2 minutos digo, ya no me apetece, pues lo dejo. Pero eso también hace que el hecho de que yo no me dedique de forma profesional a escribir, hace que yo tenga otro trabajo. Entonces no tenga la necesidad de escribir, digamos, para tener una subsistencia o lo que sea. Esto va a ser nuestro siguiente tema, porque los oyentes dirán, bueno, pues si no escribe, ¿qué hará este hombre? Eso es. Pero los que conocéis a Rafa sabéis que Rafa no para. No paro. Y tiene muchos frentes a la vez abiertos, hace muchas cosas. Cosa que eso también me lo ha otorgado, ese aprendizaje me lo ha otorgado la escritura y la edición del libro, porque me ha ayudado a no esconder mis inquietudes. Así yo tengo una inquietud, luchar por ella y trabajarla. Mira, que esto es algo importante. Mucho. Que me gustaría que inculcaras a la gente. Sí, porque yo ya te digo, como te he comentado, no tenía la intención de editarlo hasta que no se han juntado una serie de acontecimientos para poderlo llevar a cabo. Entonces, esa inquietud o ese querer se tiene que materializar. Entonces, el haber visto que esto se ha materializado en un libro me ayuda a saber que si yo tengo diferentes inquietudes las tengo que llevar a cabo. ¿Por qué las voy a esconder? Mira, esto me enlaza a una cosa que me gustaría comentar. Pero yo leo mucho. Sí. Sabes que yo leo mucho. Muchísimo. Tengo ahora con el Kindle es que leo entre el Kindle y lo mal que van los autobuses, pues se hace una combinación de que estoy leyendo mucho. Y hace poco leí una frase que me gustó mucho, que la tengo por ahí subrayada, que dice que un hombre es la suma de sus pasiones. Total. O sea, un hombre es lo que le gusta hacer. Bueno, un hombre, cuando digo hombre, que entiendas a mí que se puede aplicar a una mujer, quiero decir. Exacto. Es algo sin distinción de género, lógicamente. Cuando decimos humanidad. Pero decir una humanidad es la suma de las pasiones no queda muy... Sí, eso es. Y es totalmente cierto. Y muchas veces no hay que esconder esas... Bueno, yo creo que sí, que nunca se tienen que esconder esas pasiones. Sino, si son pasiones que no afectan a los demás, lógicamente... Por ejemplo, la gente que le gusta bailar y le da vergüenza. ¿Qué dirán de mí y tal? Sí. Y cuando luego baila, es libre. Totalmente. Es libre y es una persona nueva. La sensación que debe tener esa persona cuando ha terminado de bailar, de decir, lo que he demostrado, lo que he enseñado... Yo creo que esa debe ser una sensación tan placentera como cuando haces una frase y dices, ostras, me ha salido bien, me ha gustado. Te sientes, no sé, te has liberado. Te has liberado y esa es una sensación tan innata y tan personal que cualquier oyente que lo esté escuchando, si tiene cualquier inquietud, que vaya tras ella, que la luche, que la trabaje y que la muestre. Sobre todo, que no piense en el que dirán, porque siempre dirán cosas
Hombre, es algo que no se puede evitar. Pero dirán cosas malas, pero también dirán cosas buenas, ¿eh? Y muchas veces las personas que dirán cosas malas... Lo importante no es lo que dicen, sino hacerlo. Sí. Y lo que te digo, las personas que dirán cosas malas probablemente serán personas que también tengan sus inquietudes y que no las demostrarán, no las querrán mostrar. Porque tú haces un proyecto y te va a salir peor o mejor, pero la meta no es que te salga mejor ni peor, ni que hablen bien de ti, ni que hablen mal, sino hacerlo. Eso es. Hacerlo y, como dice Rafa, vaciarte y liberarte por completo. Exacto. Ahora vamos a hablar un poco de tus demás facetas, que no son escritor, que no son ser escritor. Y una de ellas es el cine. De hecho, ahora mismo estamos haciendo la entrevista en el cine. Luego igual hacemos una foto para Instagram. Sí. Estamos en la sala B del Cine Victoria. Eso es. De Monzón. Eso es. Y tú trabajas como encargado del cine, más o menos. Sí, soy el operador. Y esto es algo muy interesante porque todos los podcasts hablan de cine, todo el mundo habla que sí de película tal, de película cual. Que por cierto, yo tengo pendiente todavía una review del Joker que vi aquí en Monzón, en versión original. Muy buena, además. Que además me diste tú la entrada. Eso es. Pero nadie se ha preguntado cómo es un cine por dentro. No como el cine, sino un cine, cómo es por dentro, cómo se lleva. Porque esto es un trabajo, esto requiere mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Eso es. Y más a un nivel local, como es de Monzón. Así que me gustaría que nos contaras tu experiencia, cómo empezaste con esto de cine, cómo lo llevas. Mi experiencia ya se remonta a hace 10 años, porque yo estaba en bachillerato y claro, quería ganarme algo de dinero para mis gastos y tal. Y entonces vine aquí al cine y entregué mi currículum. Que en esos momentos mi currículum simplemente lo que indicaba era que tenía ganas de trabajar, básicamente. Y un DNI. Eso es. Y un teléfono para que me llamaran. O sea, que era... Nada, yo simplemente quería ganarme algo de dinero para mis gastos. Y tuve suerte y me llamaron. Me llamaron para empezar trabajando en el bar. Trabajando para haciendo las palomitas, para los refrescos y tal. Y a los 4... Eso es una de la parte de la promoción que nos has contado. De Matrioska. Sí, claro, esas palomitas... Eso está relacionado con una experiencia tuya total, vital. Sí, claro, pero por eso yo estoy influenciado en todo momento por los contextos y por el entorno que me rodea. Ya no solamente contextos de situaciones del cine, de tal, sino de las personas también. Estoy muy influenciado por todas las relaciones humanas que tengo. Como te comentaba, empecé hace 10 años en el bar. A partir de ahí, a los 6-7 meses de estar ahí en el bar, pues me dijeron que por qué no aprendía a proyectar. Y claro, pues no tenía miedo, me apetecía. Además, siempre me había atraído, siempre me gustaba el cine. Siempre me han encantado las películas, sobre todo las películas basadas en hechos reales o películas thrillers o que tengan algo que te puedan explicar. La ciencia ficción, por ejemplo, es algo que no me convence del todo. Entonces, dije que sí, que quería aprender para proyectar películas en 35 milímetros con bobinas y aprendí. Y entonces yo me empecé a sustituir al encargado de ese momento cuando se cogía vacaciones, cuando se ponía a lo mejor pachucho, lo que sea. Entonces, a partir de ahí ya acabé siendo el operador del cine. Ha habido momentos en los que he estado en el cine, otros momentos en los que me he ido a trabajar al cine de Barbastro, otros momentos que por la carrera pues he tenido que estancarlo unos meses, pero por lo general llevo 10 años aquí en el cine. ¿Te han dado flexibilidad para poder...? Muchísimo. Aparte yo creo que gran parte de mi educación la he adquirido aquí en el cine. La he adquirido por la política de empresa que tiene la empresa Circuito Urgelén con la que trabajo y también por todas las situaciones que he vivido, porque para mí el cine es un trabajo... muy placentero, pero claro, también hay situaciones en las que la máquina no funciona, en los que tienes que suspender sesiones, en los que la palomitera se ha estropeado. Entonces el tener que dar la cara, yo recuerdo una película, la de la celda 211, que se estropeó la bobina, un enganche que había, un enganche mariposa que se llama, que sujetaba la bobina de recogida de la película y se estropeó, y me pegué 1:30, 2 horas sujetando la bobina y casi, reventándome la mano. Y cuando quedaban 10 minutos para que finalizara la película, la bobina se rompió. Ya no dio de sí. Ya no dio de sí. Con 18 años, tener que venir aquí a dar la cara que no vais con a ver 200 personas, no vais a ver el final. La gente se me comía. Y claro, esa sensación tan agridulce
aún me acompaña. Aún me acompaña y incluso duele. Porque claro, no sabía dónde meterme. Sí que recuerdo que había un profesor que en ese momento estaba viendo la película que me apoyó. Me apoyó y dijo, bueno, esto no es cosa, lógicamente, no es cosa mía, era algo de los aparatos, de la máquina. Pero bueno, tienes también momentos de decir, tierra, trágame, por favor. Pero trágame ya. Pero por lo general lo que podría decir es que es un trabajo que me encanta y que querría seguir trabajando por el resto de los días. Más la gente cuando sale del cine agradece, o sea, está contenta, te agradece la película, te la comenta, no es un trabajo que el cliente no te dé feedback, sino al revés. Te da el feedback y además el hecho de ser un cine medianamente pequeño porque solamente tiene 2 salas te ayuda a poder tratar mejor, no tratar mejor, sino poder conocer mejor al espectador y poder, lo que tú dices, poder hablar con ellos, conocerle incluso y es una sensación muy positiva porque ya no solamente aprendes de cómo ha sido la película, sino aprendes los puntos de vista o las opiniones de las personas. ¿Cómo puede cambiar una opinión? Lógicamente hay multitud de gustos, pero ¿cómo puede cambiar una opinión con respecto a un largometraje o un cortometraje? Yo el cine, por ejemplo, lo defino como que son 4 paredes que esconden y que guardan muchísimos secretos. Porque al final es un haz de luz que está proyectando ciertas imágenes en una pantalla en blanco. Si esa pantalla en blanco pudiera hablar, dijera a todas las personas que han pasado por su pantalla, la de palabras que ha habido, los momentos que ha habido. Si la tela en blanco pudiera hablar, sería maravilloso. Porque ya no solamente el cine es un sitio donde tú vas a ver una película, sino que tú te sientas con un montón de personas desconocidas a ver algo. Durante esa hora y media o 2 horas o lo que dure, estás teniendo algo en común con esas personas. No tenemos que obviar ni olvidar que el factor social que tiene. Anteriormente todo el mundo se juntaba en los cines, hace años, en el pasado, como forma de relación, como forma de relacionarse. No sé si has visto la película Cinema Paradiso, que lo demuestra, vamos, a la perfección. Y cómo los cines anteriormente se llenaban. Ahora no se llenan tanto por un montón de plataformas, las descargas ilegales y todo lo que hay, pero todavía tiene su función social, su función educativa. Y luego también que, bueno, también hay gente que viene a ver la película, pero también viene con la pareja, los típicos besos que hay siempre en la parte final del cine. Digamos que el cine, yo creo que es algo muy especial que forma parte de todas las vidas de todas las personas. Hayas visto una película o hayas visto 200. Pues sí. Yo creo que sí. Y no cambiaría este trabajo. Soy educador social y querría alternar los 2 trabajos porque es algo tan gratificante el trabajar en un cine, porque aprendes constantemente y diariamente. Además aquí en el cine de Victoria no es un cine, es un teatro-cine. Eso es. Aquí hacéis de todo, es que hacéis hasta fútbol. Fútbol, ópera, teatro, presentaciones. El cine, hay alguna película que se ha presentado aquí. Sí, totalmente. Palmeras en la nieve, con Luz Gabás, que la película salió a través de su libro, del libro que hizo. O sea, que es un cine, es un teatro multidisciplinar, que aquí acogemos cualquier cosa. Todo lo que sea cultura y educación, aquí se trae. Y me parece algo tan chulo que se pueda tener en Monzón. Es más, me encantaría que se pudiera realizar un grupo, una asociación de cine, para a lo mejor poder intentar conseguir o películas independientes, películas que a lo mejor no tengas que pagar una determinada cantidad para poderlas traer, que a lo mejor tenga menos derechos económicamente hablando, para poder traer películas en versión original, películas de cine independiente, películas que te enseñen, que te eduquen, películas antiguas. Por ejemplo, sería una pasión que se pudiera todavía proyectar películas del Gordo y el Flaco y de Charlotte. Para mí eso sería un orgullo. Pero se necesitaría que se creara una asociación o algo así que pudiera hacer frente, lógicamente también con el apoyo del ayuntamiento, que en lo que has dicho, en el teatro, en ópera, en películas en versión original, está la importancia de que el ayuntamiento esté en pro de poder hacer estas cosas. Porque si no, lógicamente una empresa que es una empresa que lo que quiere es obtener cierto beneficio, no podría llevarlo a cabo, porque no a todas las personas les gusta ver una película en inglés subtitulada en castellano, por ejemplo. Que hay muchos que sí, cada vez más, y se agradece. Pero no toda la población le convence. De hecho, antes he hablado del Joker. El Joker yo la vi en versión original, sí, subtitulada en español, en Bose.
Y esto es algo que ha propiciado también un poco el ayuntamiento, ¿no? Sí. ¿Tiene algún programa ahora para...? El ayuntamiento da 2 euros de descuento a las personas que vienen a ver la película en versión original. Es decir, la película... que es algo que si no, aquí no se podría... Claro, porque no toda la gente... muchas veces las personas lo que quieren es que les salga más barato, lo pagan, lógicamente, porque yo entiendo la necesidad que existe y que es más necesario comprarte una barra de pan que ir al cine, eso está clarísimo. Existen esas prioridades y es como tiene que ser. Pero el ayuntamiento pues ayuda o subvenciona 2 euros por cada entrada para poder ver esa película en versión original. Y la gente está respondiendo muy gratamente, porque si la película es en sábado, vienes con el carnet joven, que ya te cuesta 5,30, y si encima el ayuntamiento te subvenciona 2 euros, te cuesta la película 3,30 €, y estás viendo el Joker por 3,30. El Joker o cualquier otra pregunta, sí. cualquier otra película en versión original. Eso es. Que es algo ahora que antes no se llevaba tanto, ahora se está empezando a llevar. Eso es. Sí que es verdad que, por ejemplo, hemos tenido el apoyo continuado de Vicente Guerrero, que era el que hasta ahora se estaba encargando de ello, y por ejemplo se trajo la película en versión original de Andía, que es una película que se rodó en euskera, y se trajo aquí. Después ya tuvo todos los premios que tuvo, pero uno de los pocos sitios en los que se proyectó en euskera fuera del País Vasco fue en Monzón. O sea, que es algo que hemos Esa película es una película que yo recomiendo ver en versión original, porque no solo está en euskera, también... Ellos son vascos, por así decirlo. Sí. Entonces ellos en un momento de la película, van a Madrid. Sí. En Madrid hablan castellano y ellos vasco. Eso es. Tienen problemas para comunicarse. Sí. Si tú lo ves en versión original, si tú lo ves en español, no lo vas a entender. Eso es. Es como cuando estás viendo si estás viendo una película que está en, yo qué sé, un americano y por ejemplo, un latino, y se intentan comunicar en castellano, pues los dos están hablando castellano, dices, qué tontería. Pero en la vida real, uno está hablando en inglés y otro está en castellano e inglés y tiene problemas. Eso es. Gandía, además, están en otras localizaciones que hablan otros idiomas distintos. Exacto. Y se nota mucho la dificultad y es un elemento de la trama que es necesario. Sí, es súper necesario. Que da igual, que es versión original subtitulada, que no tienes que aprender vasco para entenderlo, tienes los subtítulos allí y ya está. Totalmente. Y además nosotros ahora anteriormente no, pero ahora estamos habituados a utilizar el móvil constantemente. Escribimos WhatsApps, leemos artículos de periódico. En las noticias siempre hay subtítulos con las titulares de las noticias. La gente está acostumbrada a leer, no es como antes. Leemos mucho. Sí, es así. Cualquier persona que le estén mandando parrafadas de WhatsApp puede leer. Es que hay gente que tiene miedo, que dice, es que yo no puedo ver una película en versión original, subtitulada, porque me pierdo con los subtítulos. Sí, pero eso al final acaba siendo, yo creo que una mentira, porque estamos habituados a hacer más de una cosa a la vez. ¿Cuántas veces no estás viendo la televisión y a la vez estás escribiendo? Y te estás dando cuenta de lo que dice la televisión y lo que tú estás haciendo. Sí que puede llegar un momento en el que te pierdas, pero no vas a desconectar en el momento en el que estás viendo una imagen en la pantalla y luego que tiene los subtítulos, nada, 1 metro más abajo, no te vas a perder. Es algo que al final te habitúas en los 2 primeros minutos y luego ya lo haces inconscientemente. A ver, esto es una herramienta porque la gracia sería que tú fueras vasco y supieses castellano y vieras la película y lo entendieras. Sí, pero es una herramienta... Pero esto es una herramienta para la gente que no sabe vasco. Por ejemplo, estoy poniendo Andía por poner un ejemplo. Podría poner un ejemplo cualquier película americana. La favorita, por ejemplo, también se trajo aquí subtitulada en castellano, por ejemplo. Es una película inglesa, americana, y se trajo en castellano. Es que es un tesoro cultural lo que nos otorga, lo que nos entregan las películas en Bose, que no te lo puedes ni llegar a imaginar. Y encima teniendo el apoyo del ayuntamiento... Y ya te digo, te he puesto el ejemplo de Andía porque fuimos de los pocos cines, digamos, de la península que la trajimos en euskera. Y tengo la anécdota de que la semana siguiente hicimos un teatro, se hizo un teatro aquí en el cine, y una de las actrices del teatro era madre del director de esa película. Anda. Sí, y nos dijo que en ese momento no habían tenido todo el apoyo del mundo, luego sí que vinieron los Goya y ya tuvieron todo el apoyo, pero en ese momento no habían tenido todo el apoyo, que si hubiéramos hablado con ellos de que vinieran, lo hubieran hecho la presentación aquí. O sea, ahí llegamos un pelín tarde, pero vamos. Para la próxima. Sí, pero estamos muy agradecidos de que confiaran y que nosotros confiáramos en ellos para poder traer aquí la película en euskera.
La gente salió muy contenta. Yo además me gustaría decir que del cine yo tengo recuerdos muy, muy prematuros, por así decirlo, del cine, porque yo estudiaba en el colegio Juan y Costa, que está aquí al lado, y a nosotros nos dejaban venir aquí muy a menudo para hacer obras de teatro. ¿Ves? Sí, bueno, sí, teníamos, es que literalmente teníamos la puerta de cine en el colegio. Eso es. Sí. Y yo me acuerdo de haberme criado en el cine. O sea, con el cine como algo normal, como algo, ahora vamos a ir al cine, y en vez de ir al salón de actos del colegio, pues íbamos aquí. Eso es. Y veíamos las obras de teatro y es que lo teníamos al lado. Claro. Porque aquí también se habla mucho en Monzón del deporte, porque Monzón es cuna de deportistas. Esto es así. Sí. Hay unas instalaciones brutales al lado del instituto. Sí. Cualquiera puede utilizarlas. La gente se cría. O sea, la gente se cría en el instituto, aprende haciendo gimnasia en una pista de atletismo. Sí. Haciendo natación en una piscina olímpica. Es que esto es algo muy heavy. Sí. Fútbol sala también en las instalaciones deportivas del campo de fútbol del Monzón, que lo tienen al lado. O sea, que tenemos las instalaciones. Yo cuando he tenido que hacer fútbol en el instituto como asignatura, iba al campo de fútbol. Claro. No iba al patio del colegio. Bueno, también a veces se va al patio del colegio por ahí. Tenemos instalaciones. El cine es una de estas instalaciones porque también es un elemento cultural. Sí, claro. Los niños vienen al cine. Ahora mismo, mientras estamos nosotros haciendo esta entrevista, están haciendo un teatro infantil. En la sala. Está el cine lleno de niños. Menos mal que no hay ninguno por aquí danzando. Totalmente. Pero es que es así. Es que tenemos unos equipamientos en Monzón culturales brutales. Yo sé que esto es una empresa y tiene que tener un beneficio, pero también está dando un beneficio a la sociedad. Es que la cultura no en ningún momento puede suponer un gasto, sino al contrario, se tendría que definir como una inversión. Una inversión. Y ahora cada vez más vienen también los colegios a ver películas que tratan sobre la guerra, películas así un poquito complicadas para que ellos aprendan y sepan lo que está sucediendo. Estamos hablando también del ayuntamiento, hay muchos ciclos de cine. Sí. Ha habido muchos ciclos de cine. Me consta que estos años que estaba Vicente, sí. Ha habido ciclos de cine de temáticas. Sí. Me suena que hubo alguno sobre guerra. Sí, una película que creo que no me equivoco, que se llama Siria. Y o sea, había ciclos temáticos cada X meses que tenían películas concretas de un tema que no tenían por qué ser famosas. Eso es. Ni poco conocidas, pero... Esa que he dicho de Siria fue impartida para los colegios de primaria. Luego cada mes se hace películas documentales que son gratuitos también, los últimos jueves de cada mes. Y de Docs Barcelona, que son son documentales que han sido todos premiados y cada mes hay uno. Y se proyecta el mismo día, a la misma hora, en muchas zonas de España. Bueno, digo muchas, pero creo recordar que en Aragón solamente es en Monzón y en Zaragoza. Luego está Barcelona, está Madrid, están las capitales. Pero de Aragón, por ejemplo, ni Huesca ni Teruel, sino Zaragoza y Monzón. Lo proyectamos nosotros. Como es una empresa y es una cosa económica, pues puede que ser que, por ejemplo, en un pueblo de aquí cerca pequeño no tengas un cine, pero aquí sí se puede tener un cine. Claro, y encima... Y hay que aprovecharlo esto. Sí, y encima yo creo que tenemos la habilidad de arriesgar o el compromiso de querer arriesgar para poder traer el mejor formato, el mejor documental para que la gente lo pueda ver. Por ejemplo, la semana pasada mismo se hizo el festival, se presentaron los cortometrajes del Festival de Huesca. Se lleva 2 años haciéndose, que son los 2 años que se ha hecho el Festival de Huesca. Pues los 2 años se han traído aquí los cortometrajes. Quien no haya podido ir a verlos a Huesca, los ha podido ver aquí también de forma gratuita. Y se ha hecho hace 2 miércoles la presentación de 5 cortometrajes, todo de directores amateurs. Y la semana pasada también los últimos 5 que también que contenían al ganador del cortometraje. Es decir, que tenemos una parrilla cultural muy importante y no solamente con directores conocidos, sino en este caso los cortometrajes eran de directores noveles, de directores amateurs, que lógicamente, igual que yo escribí un libro siendo amateur, bueno, sigo siendo amateur, pues necesitamos ese apoyo y el saber que nuestra obra, en este caso un cortometraje, se va a poder proyectar en un cine. Por el hecho de que empiece no quiere decir que tenga menos calidad que una persona que está... Eso es. O calidad o oportunidades. Nosotros intentamos dar oportunidades. Y es algo de lo que me siento muy satisfecho. Perfecto. Pues ahora vamos a dejar un poco de lado el tema del cine. Sí. Y vamos a hablar de otro de los temas en los que estás metido. Sí.
que es la política. Esto es un tema caliente y más últimamente. Es un tema caliente y convulso, pero al hablar de política también lo quiero relacionar un poco a mi trayectoria educativa, digamos, de que soy educador social y la inquietud que me depara todo lo que es el mundo social. Y como he dicho anteriormente, las inquietudes las tienes que plasmar, las tienes que mostrar, las tienes que trabajar. Con esto lo que quiero decir que yo en su momento he empezado a tener, ya desde hace años, inquietudes sociales o de que creo que se podrían hacer mejoras sociales. Sí. Por lo menos, lógicamente a nivel de toda la sociedad, y lo que a mí me ataña es mi núcleo más pequeño, que es Monzón, es la sociedad de Monzón. Yo creo que se pueden hacer ciertas mejoras y es lo que ha hecho que esas inquietudes yo las quiera poder trabajar para la mejora, para la mejora social de la ciudadanía. A ver, me daba mucho miedo, ¿vale? Porque lógicamente hay muchas formas para hacer estas cosas, hay muchas formas. Hay muchas formas, pero también el mostrarte y es duro. A nivel político unas ideas o unas tendencias da también mucho temor porque no sabes cómo le puede sentar eso a diferentes vecinos, a diferentes compañeros, amigos, a tu propio jefe. Tienes ese miedo, pero claro, si tú tienes unas inquietudes y crees que lo mejor es ir a por ellas... Tienes que ir a por ellas. Eso es. Es lo que hemos dicho hace poco. Eso es. Entonces me quité la careta y dije, pues mira, con este partido, que concretamente es el partido político de Podemos Monzón, cumple con los requisitos o con mis pensamientos y quiero unirme a ellos para poder intentar trabajar o poder mostrar. Pues yo aquí hay una cosa que quiero decir porque para mí es obvia, pero igual para cualquier oyente que nos esté escuchando, que es de alguna ciudad más grande, no lo es tanto. Pero en el sitio donde estamos, que es Monzón, la política es algo muy regional, es algo muy pequeño. No estamos aquí hablando de una escala nacional, internacional, sino de cosas muy pequeñas. Aquí la diferencia entre una persona y otra, o sea, ¿cómo ya me saldría? O sea, el toque personal en la política es muy grande. Sí, es muy grande. Y como se suele decir, aquí todo el mundo nos conocemos. Eso es la cosa. Aquí todo el mundo nos conocemos. Tú puedes tener, por ejemplo, un amigo que sea, por ejemplo, de otro partido político. Y que tú sabes que quiere el bien para el pueblo, pero a su moda, a su forma. Claro. Con otras ideas, pero tú sabes que él quiere mejorar Monzón. Claro. En la política nacional no da esa sensación. Eso es. Yo también pienso lo mismo, ¿eh? Tú en un pueblo puedes coger... Bueno, también hay sus rencillas y hay sus cosas políticas, porque no deja de ser política, pero es una escala más pequeña y más humilde. Sí, totalmente. Y el diálogo es fundamental. Ahora que yo creo que ya se está casi pervirtiendo la palabra de hay que dialogar, pero realmente el diálogo es fundamental, porque es necesario para poder llegar a diferentes acuerdos y que lógicamente se tiene que ceder por un lado y por otro. Más en un sitio tan pequeño como Monzón, por eso no puedes estar a la gresca porque... No, y aparte lo que tú decías, que estoy convencido de que otra persona que está en otro partido político va a querer también el bien para Monzón. Lo quiere de otra manera, por otro camino, por otros cauces, pero quiere el bien para Monzón. Claro, yo solamente por eso propias inclinaciones, tú eliges tu... Claro, pero porque es el partido que más me ha demostrado a nivel social, a nivel medioambiental, lo que estábamos hablando antes a nivel de género, es el partido que más me ha demostrado. Entonces, por lo tanto, yo quiero colaborar y quiero trabajar con ellos. Trabajar con todas las comillas del mundo, lógicamente, trabajar diciendo esforzarme y colaborar. Pero yo podría hablar tranquilamente y poder llegar a acuerdos, lógicamente, con cualquier persona del Partido Popular, por ejemplo, del Partido Aragonés, del PSOE, con quien sea, porque ellos van a querer también lo mejor para Monzón. Igual que alguna idea mía, al hablar de mí, hablo del partido, les puede gustar a ellos. No tenemos que diferir simplemente por el mero hecho de que la idea provenga de un partido o de otro. Que va. Al contrario. Si es que a mí lo que más me gusta es poder sentarme, por ejemplo, con Isaac, que es el alcalde de Monzón, a tomarme un café y charrar, por ejemplo. No lo he hecho, pero es algo que me apetece. En la política nacional tú no puedes separar tu vida política de tu vida personal. Pero aquí es difícil. Aquí tienes más vida personal que política. Es un pueblo pequeño. Tú
lo tienes al lado, es tu vecino, lo conoces. Pero, por ejemplo, yo creo que la importancia que tengan las siglas es reducida, porque realmente lo que importa es Monzón en este caso. Y yo creo que lo mejor es, lógicamente, la cordialidad, el charrar, y es que no solamente existe una forma de llegar a un punto, hay diferentes caminos, y a lo mejor yo también estoy limitándome la visión y no veo otras cosas que otras personas que están en otros partidos políticos lo ven de otra forma y me lo explican y, ostras, pues sí, es así como lo veo bien. No te tienes que cerrar simplemente por estar debiéndote, entre comillas, a unas siglas. No, yo considero que no. Creo que es importante todo. Sí que es verdad que yo ahora mismo estoy colaborando con Podemos por el mero hecho de lo que te decía, las inquietudes sociales y las inquietudes medioambientales o ecologistas y tal. Pero por lo demás... ¿Cómo ha sido tu experiencia en política? Yo reconozco, yo tengo muy poca experiencia, pero tú tienes más que yo. Ha sido curiosa. Ha sido curiosa... Porque tú fuiste candidato a las elecciones municipales. Sí, fui candidato a las elecciones municipales. Pero bastante, o sea, en una lista, un puesto bastante... Sí, bueno, fui el número 3. Fui el número 3. Sí que somos un partido pequeño, hablando en términos municipales, de reciente creación, y lógicamente sabíamos que era muy difícil. No conseguimos ningún escaño, nos faltaron unos cuantos votos para poder conseguir tener un concejal, pero bueno... Pero claro, no es lo más tienes la experiencia. A mí lo que me gusta es conocer la experiencia de cómo decidiste que tenías inquietudes políticas, cómo empezaste a hacerlo y cómo sucedió todo esto. Digamos que sucedió todo porque no me gustaban las formas de cómo se hacían según qué cosas hasta el momento, ¿vale? Por diferentes partidos políticos que habían pasado por el gobierno de Monzón. Entonces, es que era una inquietud y decidí quitarme la careta. Quitarme la careta, y yo ya llevaba 2-3 años colaborando con el círculo de Podemos Cinca Medio, y cuando se dijo de que se hacía un partido municipal, pues bueno, me salió la oportunidad de que me dijeron, vamos a hacerlo, vamos hacia adelante. Y yo, pues venga, vale, pues hacia adelante. ¿Cómo es estar en un partido político? Parece una pregunta tonta, pero es muy curioso. A ver, tampoco tengo la experiencia que pueden tener otras personas. Vosotros empezasteis a hacer el partido casi... O sea, hicisteis el partido aquí en Monzón casi de cero. Sí. Tú has estado en la creación de un partido... No es una creación, a ver si se me entiende. Sí, no. El hecho de dar el paso... Has estado en la creación de un proyecto político. Sí. Has estado en unas elecciones. Sí. Requiere mucho esfuerzo. Parece que no, pero el hecho de ir de un lado para otro, de el quitarte tu tiempo laboral, o más que tu tiempo laboral, tu tiempo personal para dedicarte a esto, acaba siendo activismo casi. Sí. Y he aprendido muchísimas cosas. ¿Te relacionas con mucha gente también? Sí, que además, por el mero hecho también de ser educador social, me gusta todo lo que es el mundo social y el relacionarte socialmente con las personas. Tengan una ideología o tengan otra, eso me da igual. Yo, por ejemplo, recuerdo el día del recuento, que con el que más hablé fue con el que estaba de Vox. Con el que estaba allí de Vox. O sea, que somos de ideologías completamente dispares, pero... No había ningún problema, lógicamente, y tengo un grato recuerdo de entablar esa conversación con esa persona. Y las sensaciones han sido agridulces, porque no conseguimos ningún concejal, pero he aprendido muchísimas cosas y he comprendido lo que es el esfuerzo con el resto de compañeros. Y el intentar luchar por un fin, aunque de forma activa ahora mismo no lo hemos conseguido, pero continuamos con las asambleas, con el hablar, con las inquietudes locales que existen, poder hablar con diferentes asambleas o poder hablar con AMPAs, con asociaciones, poder hablar con el ARCA y el conocer, sobre todo el conocimiento es súper importante. Política de calle. Sí, porque es necesario. Política de calle que no solamente atañe a las personas en sí, sino también a las empresas, a la industria. Es un conjunto. Es complejo. Es complejo, pero a la vez sientes que estás haciendo una buena labor porque
no cobras, lógicamente, sino que lo haces porque quieres, porque te gusta y porque te atrae o porque pretendes mejorar. Porque pretendes mejorar, que es la misma idea que deben tener las personas del Partido Popular, del PSOE, pretenden mejorar de una forma o de otra. Sí, porque es que en estos tiempos de crisis, con toda la que nos está cayendo encima, con lo de las elecciones, con todos estos temas políticos, la gente pierde la perspectiva de que los políticos son personas humanas. Sí, Bueno, a ver, yo a nivel nacional ya no digo nada. Sí, eso ya es diferente, pero porque ellos ya cobran. Es más complejo. Ellos ya cobran de... Y es una escala muy grande. Sí, totalmente. Es una escala muy grande y es un aparato gigantesco. Pero a nivel regional imposible, es imposible. Es una cosa tan humana, tan humilde. Sí. Bueno, a ver, claro, unos partidos políticos tendrán más presupuesto que otros. Claro. Y esto influye mucho. Sí. Pero también hay que estar como tú dices, tienes que hablar con la gente, tienes que ponerte en el barro, tienes que intentar concienciar. Y saber, o tampoco concienciar, sino mostrar tu punto de vista. Conciliar tu punto de vista con la realidad. Eso es, y sabes que en el momento en el que das el paso te van a caer leches. Sí. Por un lado o por otro. Y es difícil porque a ninguno le apetece que le peguen leches por ningún lado. No. O sea, pero en el momento en el que das el paso tú tienes la idea de que no te tienen que importar lo que te digan o lo que sea, porque tú lo haces por el bien de Monzón, que es al final lo que te debes. Y yo, por ejemplo, recuerdo a la importancia que ha tenido un político tan grande como ha sido la Bordeta en Aragón, que él hacía todo y se debía a Aragón. Pues yo entiendo que la política es eso, deberse a tu municipio en este caso a nivel local o deberte a tu región como puede ser Aragón. Luchar para mejorar tu pueblo y mejorar la vida de los ciudadanos que están en esa localidad. A mí me interesa mucho esta filosofía de que una persona intente, por un bien mayor, intenta sacrificarse. Intente hacer... A mí eso es lo que me atrae. Porque la política es un punto. O sea, es una forma de luchar, por así decirlo. Pero, por ejemplo, intentar promocionar la cultura es otro. Claro, sí, pero que también está todo muy ligado, porque si dentro de la política... Ahora estabas hablando del Arca. Ellos también intentan mejorar Monzón desde otro punto. Y es una filosofía, porque yo ahora, por ejemplo, podía hablar con ellos y ellos también me dirían lo mismo que estás diciendo tú. Yo estoy intentando hacer lo mejor que puedo. Eso es. Y me estoy intentando... sacrificar por mejorar el Monzón. Totalmente. Y por ejemplo me dirían por el bienestar de los animales, por ejemplo. Y es algo curioso. Y ellos porque la gente la gente últimamente esto no se valora. No se valora el bien común. No se valora, y aparte luego también, lógicamente, cuando intentas liderar o formar parte de un proyecto determinado, llamémoslo X, tú también vas a tener errores. Y vas a intentar... Humanos. Sí. Y si estás, por ejemplo, vamos a hablar del caso concreto. Si estamos dentro de Podemos, si estuviéramos en la concejalía X, que si queremos llegar o hacer un determinado proyecto, a lo mejor no lo hacemos de la forma que nosotros lo teníamos planteado. La teoría es una cosa y la práctica es otra. Pero lo intentamos para mejorar. Y además los errores afectan a gente y eso es duro. Es muy duro. Y aparte lo que se te va a recordar en todo momento es ese error. Ese error que ya... tú previamente ya lo has sufrido porque sabes que estás perjudicando, o a lo mejor no perjudicar, pero no estás beneficiando a las personas de la forma que tú les querrías beneficiar. Y entonces es duro. Nosotros no hemos tenido todavía la opción de poder trabajar para el pueblo, pero sí que hemos tenido la opción de poder colaborar, de conocer y de tener en cuenta muchos puntos de vista y muchas ideas tan dispares. Y yo creo que en este caso Podemos, yo creo que lo estamos haciendo bien, lo estamos trabajando, es como un caldo de cultivo muy sano, y además las relaciones que existen con el resto de partidos es también muy buena, y a mí eso me gratifica, porque considero que es esencial. Entonces el proyecto, tú empezaste con el partido, empezasteis con las elecciones, hubo campaña, tú has vivido una campaña electoral desde dentro. Sí. Y eso, yo me imagino que eso es un cometiempos. Sí, muchísimo. Y aparte también era un momento en el que yo estaba con el trabajo final de grado de la universidad, estaba con el trabajo del cine, estaba con el trabajo del centro de menores,
yo estaba en el número 3 y también eso implicaba tener ciertas responsabilidades y, lógicamente, tener que destinar tu tiempo a ello. Yo no podía estar a todo. Por ejemplo, no pude estar en la pega de carteles oficial que se hace aquí en Monzón, donde todos los partidos políticos a la vez quedan casi como si fuera una hermandad. Quedan cada uno con su cartel y los pega. Yo, por ejemplo, ahí no pude estar en ciertas entrevistas, pero para eso ya estaban las compañeras que iban como número 1 y como número 2, que también es necesario para conocer la filosofía de Podemos ver que era había 8 partidos políticos en Monzón, pues la única persona, chica, mujer, que estaba liderando el proyecto estaba en Podemos. Para que realmente se vea que prácticamente estamos llevando a cabo lo que estamos diciendo teóricamente. O sea que realmente es importante también demostrarlo. Y sí que es un cometiempos, y sobre todo cuando es un partido pequeñito, local. Es que el esfuerzo lo tiene que hacer la gente. Eso es. Se alimenta del esfuerzo de la gente. Y hablarlo entre nosotros en plan, tú puedes ir aquí para luego yo ir al otro lado para hablar con esta gente, con las otras. Sí. Lo que no hace el dinero lo tiene que hacer la voluntad de. Claro, porque gente. Además nosotros actuábamos en dinero. También recordar que Podemos en este caso no obtiene dinero de los bancos. Para no luego no debernos a ellos, en el caso ya a nivel nacional, de tener que tomar ciertas medidas. Aquí nosotros es a través de crowdfunding. Sí. Y a nivel Aragón nos da cierta cantidad económica, pero que escasamente llega para pagar los carteles y poco más. Luego todo lo demás es activismo puro y duro. Es poner, lógicamente, nuestro coche, nuestros kilómetros, ir a colocar los carteles a no sé dónde, ir a las entrevistas a no sé cuál. O sea, es una actividad que exige un sacrificio personal considerable. Sí. Y si no fuese por ese sacrificio personal, el proyecto no saldría adelante. Has hablado de una cosa que sí que me interesaría comentar. Sí. Porque tú has hablado que tú no pudiste ir, pero fueron tus compañeros. Sí. Aquí en política es importante delegar y saber delegar. Total. ¿Esto también es una experiencia? Mucho. Es una experiencia brutal. Pero además... Porque además es que te tienes que fiar de la gente que dejas a cargo. Pero por eso mismo, nosotros a la hora de elaborar la lista y tal, lógicamente tenemos que confiar en el resto de compañeros. Y ya no nos habíamos formado como partido político municipal hasta el final, pero ya llevábamos tiempo trabajando. Llevábamos 3-4 años que estábamos realizando asambleas cada 2 semanas y nos conocíamos y sabemos que, lógicamente, tenemos la confianza en el compañero y de si tú no llegas a un sitio puede llegar el otro. O sea, que es algo necesario. Y, por ejemplo, en la pega de carteles, en nuestro caso solamente pudieron estar 3 personas, pero porque también es un partido político que se ha creado a través de profesionales, a través de trabajadores, que la mayoría de los trabajadores o de los que formábamos parte del proyecto político tenéis vuestra vida aparte. Tenemos nuestra vida y nos debemos a una empresa. Entonces, lógicamente, no podíamos estar todos los trabajadores porque o al día siguiente te tienes que levantar a las 5 de la mañana o vamos de noches que estamos trabajando y no podemos asistir. Entonces, digamos que es un partido político con unas ideas determinadas, pero creado por vecinos de Monzón. Por vecinos de Monzón, Selva, Conchel. Entonces, ya te determina o te da un poco la idea o te lo sugiere de cómo es ese partido. Que no somos personas que ya tenemos un cargo determinado o que tenemos todo el tiempo del mundo simplemente para dedicarnos a la política y cobrar o no de ella. Nosotros no. Nosotros simplemente era la mejora. ¿Cómo fue? Yo he estado de presidente de mesa electoral y esta pregunta tiene chicha. ¿Cómo fue la jornada electoral? ¿Cómo es estar al otro lado y representar un partido y vivir? Porque claro, esto ya no se trata de... O sea, tú estás conviviendo aquí con gente de otros partidos, la gente va a votar y es un clima... No es lo mismo no es lo mismo ir a votar e irte a casa que estar dentro todo el día y vivirlo todo. Fue muy curioso. Fue curioso, a la vez fue... La palabra no es divertido, pero sí que el hecho de poder... Porque por lo general, cuando estás en una asamblea, tú estás con las personas de tu mismo partido. Puedes tratar por la calle con personas que ya se dedican a otro... Bueno, no se dedican, sino que están colaborando con otro partido político que ya nos conocemos. Pero el hecho de estar tú con tu credencial de que estás colaborando con Podemos en el día de las elecciones hace que no solamente hables con personas que están trabajando o colaborando con la política, sino con ciudadanos, con vecinos de Monzón, que te hablan, te dicen, te preguntan. Y eso es un aprendizaje y un conocimiento que adquieres en ese día. Porque
además vas pasando por los diferentes colegios electorales y en cada colegio electoral están los apoderados. Están los apoderados de diferentes partidos. Y tú estás también hablando con ellos tranquilamente y estás conviviendo, como tú has dicho antes. Me encanta el verbo convivir a mí, porque es la realidad. Es la realidad social y política que existe y es el punto que se tiene que llegar. Como te he dicho, yo conviví con el apoderado de Vox, que, vamos, de tú a tú sin ningún problema. Luego, lógicamente, somos muy distintos. Pero nunca se tienen que perder ni las formas, ni la convivencia, ni las relaciones sociales. Eso nunca. Y para mí fue un punto muy placentero y de enseñanza porque ibas viendo a tiempo real cómo iban transcurriendo los acontecimientos. Y aparte no solamente eran unas elecciones municipales, sino que coincidieron con las elecciones autonómicas y con las europeas. Entonces fue como un trabajo mucho más duro, pero a la vez también gratificante y placentero, tampoco sé si sería la palabra, pero me gustó. Me gustó el convivir con diferentes personas, aunque luego los resultados no fueron los que queríamos, pero lo entendimos. Entendimos que éramos un partido pequeño y que no habíamos a lo mejor demostrado lo que teníamos que demostrar como para tener una concejalía. Una concejalía o tener un concejal. Lo comprendimos y a seguir trabajando. ¿Cómo es en un pueblo estar en la oposición? ¿Cómo es que exige igual de trabajo que...? Sí, bueno, ahora mismo nosotros tampoco estamos en la posición de estar en la oposición. O sea, más de oponerse, sino como no estás gobernando, tú sigues teniendo que hacer tu actividad política, tú necesitas seguir trabajando para mejorar Monzón. Desde otra posición que no implica tener el poder, pero tú tienes que hacer cosas. No pues no me han votado, pues todo el mundo para casa. Dentro de 4 años ya volvemos y a ver qué hacemos. No. Es un trabajo bastante continuado, pero tienes que conocer también la situación real y presente de Monzón. Es que el mundo va cambiando y cada semana, cada día, cada segundo hay una cosa diferente en Monzón. Ahora, por ejemplo, que además los compañeros de Cambiar Monzón también lo están denunciando, que es que se va a cerrar la venta directa de billetes de tren aquí en Monzón. Y entonces, lógicamente nosotros colaboramos y queremos apoyar la iniciativa que ha tenido otro partido político porque creemos que es beneficioso para Monzón. Nosotros constantemente tenemos que estar reunidos, hablando, dialogando, debatiendo entre nosotros mismos. Existe ese trabajo. Sí que es verdad que es un trabajo bastante invisible porque el hecho de no tener ningún concejal hace que no estemos dentro de las reuniones que tienen ellos. O sea, no estáis de cara al público, no tenéis una representación, pero vosotros seguís trabajando. Sí. Igual que, por ejemplo, vosotros, cualquier otro partido de la oposición también tiene un trabajo. Totalmente. Y es incluso, yo creo que es más sacrificado incluso que gobernar. Sí, yo también lo creo. Porque no te ven, pero tú tienes que seguir luchando. Eso es, tienes que seguir luchando. Y de la lucha que tú hagas estos años también depende tu resultado de los años siguientes. Estoy convencido. Y no tienes el poder que tienen los partidos que están gobernando. Eso es. Ni tienes los medios, ni... porque los partidos que están gobernando actualmente, piensa, en Monzón o en cualquier otro sitio, piensa que ellos ya tienen los concejales y ya tienen el voto. Es decir, que ya saben cuánta gente va a votar que sí a una determinada propuesta y cuánta gente va a votar que no. Acaba siendo muy fácil saber que una propuesta determinada va a salir y que se va a votar o no. En cambio, la oposición lo que hace es luchar para contradecir, apoyar o denunciar diferentes medidas que hayan tomado los partidos que actualmente están en gobierno. Entonces es mucho más duro la oposición porque es menos valorado, pero tampoco trabajas o colaboras para una valoración positiva. O sea, yo he dicho la palabra oposición porque, claro, existe la cultura esta de o gobernar o oponerse. Sí. Pero no es oponerse. No, al contrario. Es intentar mejorar el pueblo desde otro lado. Desde otro lado y... claro que te tienes que oponer algunas cosas que tú consideres que no... que ideológicamente no... pero ya no solamente es oponer, sino que también enmendar. Que tú a lo mejor ellos... hablo de ellos en plan que no es el partido político. Yo intento hablar todo lo genérico que pueda. Que es que si ellos, por ejemplo, toman una medida determinada, no solamente vas a decir, no, yo esta no la quiero porque tal, que al final... parece que te niegas porque la ha propuesto en este caso, por ejemplo, el PP, por decir. Pero tú tienes la capacidad de enmendar y decir, no, esto se podría hacer más o menos parecido, pero de esta forma y tal. Que se puede llevar luego a debate, pero... O sea, todo lo que estamos diciendo aquí es a nivel regional.
Sí, sí. Que como no es nacional, Sí, esto sí, es otra sí. dimensión. Sí, Igual sí, puede que ser que en una posición en un partido nacional nieguen todo. Ya, Pero claro, aquí claro. no es que es tu pueblo. Sí, sí, No sí, puedes... sí. Y aparte luego a nivel no nacional puedes también tienes ir los al medios... caos. Eso es, y tienes también los medios de comunicación a nivel nacional que también te difunden todas las propuestas o todo lo que te hace un partido de la oposición. En este caso, a nivel local, no. Sí que te pueden apoyar, por ejemplo, la propuesta que ha hecho Cambiar Monzón, que es por el tema de lo del tren, sí que ha tenido cierta difusión y tal, pero poco más. O sea, que realmente la oposición acaba trabajo siendo duro. invisible, muchas veces. Pero bueno, tampoco se trabaja para gratificaciones ni para que te den una palmada en la espalda, sino que lo haces para la mejora, o para intentar mejorar. Que tampoco sabes si tú lo vas a mejorar al 100%. Tú lo intentas con las mejores formas y con las mejores ideas. Pero luego ya los resultados y los frutos se tendrán que ir viendo. Y alguien que quisiera empezar en política, bueno, más que en política, en mejorar su ciudad, tú que ya tienes una experiencia en esto, Sí. ¿tú qué le recomendarías? Aparte de lo que tú has dicho, porque además es arriesgado de meterse en un partido político, tú como educador social, Sí. ¿tú qué recomendarías a la gente que tenga la inquietud de querer mejorar su ciudad? Yo ya siempre estoy hablando a nivel pequeño, Sí. pero yo creo que cuanto más pequeño pienses, mejor, Sí, sí, más creo. margen de mejora tienes. Totalmente. ¿Tú qué le aconsejarías a alguien que quisiera cambiar? Como ya lo digo, como una persona que trabaja en lo social y en lo político. Yo lo primero que le diría es que de su punto de vista, sus ideas, siempre que estén argumentadas, las tiene que dar a conocer. Las tiene que dar a conocer, sea de una idea o sea de otra. Esa persona conoce los partidos políticos que hay actualmente en Monzón y puede ponerse en contacto con ellos, siempre que sea una persona inquieta con la política y que pretenda mejorar Monzón a través de la política. Entonces, ella, la persona, atendiendo a las inquietudes o la ideología que tenga, pues tiene que mostrar su punto de vista y tiene que luchar por ello, por conseguirlo, porque lógicamente su punto de vista es distinto a tu punto de vista y al mío. Pero bien argumentado y bien explicado, lógicamente el resto puede decir, oh, no, si tiene toda la razón del mundo. Pero tiene que no soltar la primera idea que te venga a la cabeza y ¡pum! Ya está. No, tiene que estar argumentado y querer trabajar para ello. Pero necesitas luego un apoyo, porque a nivel individual una persona poco puede hacer. Pero por eso mismo, conociendo los partidos políticos que hay en la localidad, pues puede ponerse en contacto con ellos, ya sea Podemos, PP, PSOE, Cambiar, sea el partido político que sea. Y a partir de ahí, pues ya entablar conversaciones con los que ya están participando en ese partido político y pues poco a poco ir conociéndose, y yendo a las asambleas, mostrando tus inquietudes, tus iniciativas, tus ideas y ir trabajando a nivel ya grupal para ello. Y yo, no sé, es medianamente sencillo siempre y cuando quieras exponerte. Quieras exponerte y quieras mostrarlo. Eso es duro, ¿no? Es complicado porque, ya te digo, están los miedos, los temores que muchas veces te limitan. Bueno, igual el ejemplo que estábamos diciendo antes de escribir. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Porque al final te quitas una careta y puedes estar medianamente desnudo. Pero en el momento en el que ya te has encaminado hacia un partido político, sabes que más o menos las personas que están dentro de ese partido político van a tener un pensamiento similar y entonces es un poquito más sencillo poder mostrarte. Y a partir de ahí, si la idea es buena y el argumento es positivo, pues ya no solamente lo lleva a cabo una persona, sino que lo lleva a cabo un grupo de personas. Y lo que dicen que la unión hace la fuerza, y en este caso es mejor forma de comunicar entre varias personas que no entre una persona individual. Perfecto. Pues yo creo que con esto, más o menos un poco por encima, yo creo que tenemos la entrevista. Genial. Nos ha quedado bastante larga, ha quedado muy interesante, me ha encantado. Me alegro, yo también he estado muy a gusto y ya te digo, el hecho de hacer una entrevista la podríamos categorizar de forma informal, de manera informal, yo creo que es esencial. Creo que es esencial porque hace que cada uno se libere, que exponga, que hable, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de contrapisa. Además, como esto es un podcast, aquí no tenemos duración, no tenemos tema. Y la verdad que hacerlo así me gusta, me atrae y espero que haya resultado positivo y que a los oyentes les pueda llegar a gustar. Hay una cosa que sí que me he dejado en el tintero, me estoy dando cuenta ahora, sí, y por la cual te voy a emplazar a otra entrevista, que es
tu faceta de trabajador social, Sí. porque es un tema muy interesante, muy amplio. Sí. Algún día me gustaría que volvieras para hablar de esta faceta, Sin ningún problema. porque todo el rato la hemos estado nombrando, pero no la hemos desarrollado. Sí. Y me gustaría que quedáramos otro día para hablar de este tema. Sí, además también tiene su importancia, su importancia. Como eres un escritor y un político en activo, también de lo mismo digo de esos temas. En un futuro podríamos hablar de política o de escritura o de literatura. Totalmente, porque además la importancia que tiene la educación social en mi vida es muy alta, y también no solamente a nivel personal o profesional, sino que a nivel de adquirir nuevas inquietudes y poder o realizar un libro de diferentes temáticas o poder meterme en un partido político que priva en todo momento lo social. O también de cine también. Sí, también. Yo, si quieres, tienes mi apoyo. Si tienes algún proyecto en el cine, dímelo, que yo intentaré difundir todo lo... En su momento sí que hicimos una jornada de cine solidario, que solamente la hemos podido hacer un año, que además lo hicimos de forma muy humilde. Fuimos hablando con diferentes empresas de Monzón, pero me refiero a empresas no grandes, sino tiendas. Sí. Tiendas vecinas, tal, y que si querían, cada comercio, poner 10 euros. 10 euros cada comercio para poder adquirir una copia determinada de una película y poderla proyectar de forma gratuita, porque lógicamente las películas tienen unos derechos que tienes que pagarlo. De esto también podríamos hablar. Sí. En futuras entrevistas. ¿Cómo funciona un cine por dentro? Es complicado. Es complicado. Es curioso además, Pero claro, también está sujeto mucho a las productoras y a las distribuidoras, que son al final quien manejan un poco el cotarro. Tú te debes también a ellos. Y entonces te dan un margen de maniobra determinado. Entonces, en ese momento, para adquirir la película, o el DCP que se llama, tuvimos que reunir 300 euros para poder obtenerlo. Y lógicamente le habíamos empezado a tener esta idea 2 trabajadores de aquí del cine y no teníamos la opción de poder pagar 300 euros para traer una copia sin saber cómo va a funcionar. Entonces dijimos, pues vamos a preguntar por empresas si cada uno quiere poner 10 euros y así obtener 300 para poder proyectar la película de forma gratuita, y que para entrar se tenga que hacer una donación de alimentos, de 1 kilo de alimentos. Entonces lo que conseguimos los 300 euros, trajimos la película de 8 apellidos vascos en su momento, los medios de comunicación nos hicieron entrevistas también, V31 también nos imprimió unos carteles para poderlos colocar, también hacernos la difusión, porque no solamente era obtener 10 euros económicos, sino a lo mejor también en especie, que se llama. Entonces por eso V31 nos hizo los carteles. Y luego que la gente pudiera venir de forma gratuita entregando alimentos que destinaríamos a Cáritas, y conseguimos bastantes kilos de alimentos, casi 1000 kilos, o sea que la bastante. gente... Sí, pero porque no solamente trajeron 1 kilo por persona, sino que a veces también traían pues 3, 4, 5, y entonces la gente colaboró bastante y lo pudimos destinar allí a Cáritas. Perfecto. Pues nada, eso ha sido todo, que no ha sido poco. No, está muy bien. Y como hemos dicho, me gustaría volver a entrevistar. Ha sido un placer. Cuando quieras. Ha sido un placer, hemos estado súper cómodos. Lo mismo. El cine es que es brutal. Sí, es que mejor no se puede estar. El próximo día además estas butacas son comodísimas. El próximo día traemos palomitas y ya redondeamos. Y nada, muchas gracias, Rafa. Gracias a ti. Nos despedimos hasta el siguiente podcast. En el siguiente podcast tenemos la entrevista a Christopher. Vamos a hablar un poco de su arte marcial. Y nada, muchas gracias por oírnos. Dale la enhorabuena de mi parte. Sí, se lo diré. Y nos oímos en la próxima. Muy bien, muchas gracias. Luego. Adiós. Bienvenidos a la sección de spam. Este podcast pertenece a la red de podcasts sospechosos habituales. Puedes encontrar todos los podcasts de la red en las principales plataformas de podcast y puedes suscribirte a su feed RSS en feedpress.me/sospechosos habituales. Acuérdate de que puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast: iVoox, Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Overcast, Pocket Cast o Radio Public, entre otras. Avísame si no nos encuentras en tu plataforma favorita. Puedes localizar a la comunidad de oyentes del podcast en Telegram, ya sea en nuestro canal de Telegram como en nuestro grupo de Telegram. En el canal tendrás todas las novedades y en el grupo podrás hablar con todos los oyentes. Tienes los enlaces abajo en las notas. Hablando de notas, léelas atentamente porque contendrán toda la información que mencionaremos en todos los podcasts. Puedes dejarnos comentarios de audio en anchor.fm. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes encontrar en Twitter como @eltozal. Gracias por subir al Tozal con nosotros. Nos escuchamos en los siguientes podcasts.